mucha. ¿Qué es de verdad la investigación y qué cosas podemos sacarle provecho para que ustedes, además de en algún punto graduarse como psicólogos, tengan ya las herramientas para ser investigadores, algunos de ustedes en algún momento, que sería fantástico, porque hay pocos psicólogos investigadores y tiene que ver con el fenómeno de que esta clase muchas veces no se le da el enfoque apropiado y que nosotros logremos entender desde los primeros años por qué es tan cool, ¿sí? Porque es fantástico. Dime, Gerardo. Una pregunta, con respecto a la investigación, tengo entendido que nosotros tenemos que realizar una tesis. Aparte de eso, escuché de que se podía hacer en pareja. Así es correcto. Aparte de que hay que tener un asesor para eso, ¿verdad? Lo que sí no sé es si uno tiene que buscar ese asesor o la universidad se lo brinda a uno. Buena pregunta, Gerardo. Les voy a explicar, tal vez algunos están escuchando a Gerardo lo que está preguntando y suena en chino, chicos. Les voy a explicar despacito para que podamos ir entendiendo eso. Como les dije, me gusta la pregunta porque están entendiendo, cabal, que este curso es su preparación para la tesis, mucha. Buenísimo. Porque cuando uno lo amarra con ese objetivo es más fácil sacarle el jugo desde el principio. Gerardo pregunta, sé que tenemos que hacer tesis, creo que todos saben, ¿verdad? Para poderse graduar de su carrera, ustedes tienen que hacer una tesis y un examen privado. Y ¿verdad? Vamos, les voy a explicar eso mejor desde los primeros 3 requisitos. Hay 3 requisitos para poder salir. Tesis, EPS, examen privado. ¿Han escuchado todas esas 3 cosas, verdad? Sí. El EPS son las siglas de... Ay, cómo me gusta cuando me responden el sí, muchas se dan cuenta. Esa convivencia así bien nice, ¿va? Yo así siento que estoy platicando con ustedes. Va, súper. Entonces, el EPS son las siglas de algo que se llama ejercicio profesional supervisado. Otra vez, ejercicio profesional supervisado. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes ya pasaron toda la parte teórica y obviamente ustedes desde tercer año en esta universidad llevan práctica también, pero ya pasaron todo lo del pensum y llegan al final, ustedes ya están listos realmente, o sea, en teoría ya tienen los recursos para poderse llamar profesionales. Entonces ustedes hacen un ejercicio profesional, porque ustedes ya están fuera, ya son casi profesionales, solo les falta el título, ¿verdad? Esos están colgados ahí atrás. Pero ya tienen los recursos para ustedes poder ejercer profesionalmente. Sin embargo, como todavía están en esa última fase final, tienen a alguien que los supervisa. O sea, en mi caso, que yo ya soy una profesional, yo atiendo a mis pacientes, yo trabajo toda mi profesión y no tengo a alguien que me esté supervisando, por ejemplo, o pasándome las calificaciones para saber si lo estoy haciendo correcta o éticamente. Linda, paréntesis. Dime. Con respecto al EPS, es como para uno poder todavía cometer algún tipo de sesgo y ser corregido, ¿verdad? De alguna manera. Idealmente no, ¿verdad, chicos? Porque van a estar tocando y trabajando con gente real. Pero por supuesto, ustedes están en su proceso de aprendizaje. Entonces tienen a alguien que va de la mano con ustedes, que es el supervisor, que les va diciendo cómo, dónde, cuándo, de qué manera. Pongamos un ejemplo, un EPS en el área clínica. Ustedes les va a tocar, por ejemplo, hacer un EPS en algún centro de salud que esté por ahí por Zacatepeques, ¿verdad? Y van a tener a un supervisor que es un profesional que ya tiene colmillo a chicos, que ya sabe de cómo se atienden los pacientes para poderles ir guiando a ustedes y decirle, a ver, platica conmigo, ¿cómo vas a atender a esta persona? Mire, yo diseñé este plan terapéutico, tengo esto, esto y esto, y entonces el supervisor te va a cuestionar, ¿crees que es este modelo terapéutico el mejor? ¿Se ajusta a este paciente? Explícame por qué. Sí, mire, licenciado, ¿por qué? ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, poder ir teniendo a alguien que te va revisando y te va apoyando para saber cómo hacerlo. Esto es en el caso clínico. En el caso social comunitario, mire, dentro del EPS lo que te va a tocar es hacer toda una dinámica
para poder trabajar algún problema comunitario, por ejemplo. Esto sería más para los que se inclinan a psicología social. Por ejemplo, exacto, social comunitaria, así es. Entonces, en el EPS yo estoy trabajando directamente con una comunidad y yo voy a ser el psicólogo de esa comunidad. Entonces, yo voy a echar a andar un proyecto porque yo ya me di cuenta que la comunidad tiene mucho problema de abuso sexual. ¿Sí? Me está llegando mucho, ¿verdad? La gente se está quejando y está apareciendo, por ejemplo, yo tengo datos, y aquí vamos con la investigación, señores. Por eso la investigación es clave. Alguien en algún punto, en algún centro de salud, ha estado pasando ciertas encuestas y se ha podido determinar que en esa comunidad hay abuso sexual y que se está saliendo de control. Porque sí sabemos, chicos, eso lo sabemos gracias a la investigación, que nuestra Guatemala, en diferentes partes, ciudad y cada uno de sus departamentos, somos un país con una cultura fuertemente patriarcal y machista, en donde el abuso sexual se da, como no se imagina, ¿verdad? Entonces, eso obviamente lo ha demostrado la investigación. Ahí vamos con nuestro curso, importancia de la investigación, ¿verdad? Una de las entidades que vela esto es RIDAPSA, si no estoy mal, ¿verdad? Por ejemplo, así es, hay instituciones que se dedican a eso, ¿verdad? A investigar, a saber qué es lo que está pasando en las comunidades. Porque recuérdense que ahí está la importancia de la investigación, porque se mira un problema, pero ¿y ese problema por qué pasa? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, lo que puede verse es que los niños empiezan a faltar al colegio, muchos niños, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué están faltando tanto? Y entonces se llega, por ejemplo, dentro de la investigación a la conclusión de que muchísimos niños están siendo violentados en sus casas, por ejemplo, ¿sí? No sé si me van siguiendo hasta aquí. Eso es parte de la investigación. Con eso, ya yo, como EPECista, encargado, el profesional, porque el EPECista es muy respetado en la comunidad, chicos, porque es el más pilas, pues es el que terminó la universidad y es el que ya está bien ducho para poder trabajar profesionalmente. Y el EPECista en medicina, el EPECista en psicología, el EPECista en odontología, son los que sacan adelante nuestro sistema y nuestro país. Los estudiantes son los que se rifan de verdad para poder ir a atender a nuestras poblaciones en sus comunidades. Y esa es la importancia de poder estudiar y prepararse bien, llevar algo de calidad. Que yo sea un EPECista no necesariamente quiere decir que yo sea alguien sin experiencia y malo. Si yo me esforcé por llevar estos 5 años de estudio con ganas, con entrega, de verdad, aprendiendo en serio, yo voy a llegar a ese EPS sabiendo muchísimo. Y de verdad voy a poder servir y retribuirle a mi país, que es el que me está pagando con sus impuestos la oportunidad de poder estar en la universidad pública de Guatemala, la Universidad de San Carlos. Nosotros nos debemos a nuestra gente, muchacha. Ese campesino que está subido hasta allá arriba, soleándose por horas, que paga sus impuestos cada vez que va a la tiendecita y compra con el IVA, a él le debemos nuestra educación. Porque gracias a que esta universidad tiene los costos que tiene. Si no, no podríamos estudiar, muchísimos, ¿verdad? Una universidad privada, ¿cuánto cuesta una colegiatura? 3,000, 5,000 quetzales al mes. ¿Quién tiene eso para estudiar? Muy poca gente. Pero gracias al sistema, gracias a que la universidad pública sigue existiendo, tenemos la oportunidad. Pero no podemos olvidar, cuando ya tenemos todo el conocimiento y ya somos profesionales, no podemos olvidarnos de que nos debemos a estas personas. Entonces, en el EPS es una experiencia maravillosa para poder retribuir un poco con todo lo que yo ya aprendí y con lo bien que me formé para ir a dar solución a mis comunidades. Entonces, con el ejemplo de social comunitaria, yo como el EPECista de social comunitaria diseño un proyecto específico para abordar esa problemática. ¿Cómo vamos a resolver en la comunidad tanto abuso? Entonces, es un tema de psicoeducación, por ejemplo. Entonces, se diseña una campaña para trabajar directamente con esa comunidad, para educar a las madres, para educar a los niños, para educar a los mismísimos abusadores, ¿verdad? O sea, es todo un programa completo, pero ese lo diseña, por ejemplo, el EPECista. Eso es lo que hace alguien de social comunitaria. Importantísimo, porque a partir de un buen programa, bien implementado, se consiguen resultados impresionantes. Les pongo un ejemplo concreto. En la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Veterinaria, eso en la ciudad, ¿verdad? En el campus central zona 12. Se dieron cuenta que precisamente esto tiene que ver con EPS cabal, pero desde otro ángulo. Los estudiantes de EPS
cuando iban a trabajar a las granjas, porque piensen que son EPCistas de veterinaria, ¿verdad? A las granjas, a las industrias, a todos los lugares a donde les tocaba ir a aprender a hacer su EPS, hospitales veterinarios, fincas, en fin, ¿verdad? Cuando iban a esos EPS de empresas grandes, muchísimos estudiantes estaban sufriendo de acoso sexual. No es lo mismo que abuso sexual, ¿verdad? El acoso sexual se da antes. Por parte de los supervisores, por parte de los jefes. Los chicos estaban sufriendo acoso sexual. ¿En qué sentido? Estaban los muchachos estudiando y entonces había gente antiética y con patología, por supuesto, porque los abusadores tienen patología, en donde buscaban a las muchachas, las arrinconaban por ahí en una oficinita cerrada, o incluso a los chicos, que habían habido un par de casos de acoso sexual con hombres también. Entonces los pobres muchachos botaban el EPS, no se podían graduar porque ya no querían llegar a donde estaban haciéndolo porque estaban con una persona que los estaba abusando, ¿sí? Que los estaba acosando. Imagínense una situación tan desagradable. Sí. ¿Qué pasa? El EPS, o sea, el departamento de EPS de esa facultad, empezó a pensar, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo. No podemos, y entonces cuando empezamos, porque así funciona la investigación, ¿verdad? O sea, tenemos un problema y ante el problema hay que encontrar una solución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, los chavos están sufriendo de acoso. ¿Qué hacemos? ¿Será que podemos agarrar a todos? Imagínense cuántas empresas, hay hasta 500, 600 empresas que abren sus puertas para que se dé EPS. Agarramos a cada una de las empresas y les pasamos pruebas y sacamos a todos los abusadores, eso estaría chilero, pero no es factible. Pueden hacer ellos el departamento de EPS de cajón para poder evitar que eso sucediera. Pensaron en nuestra carrera, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién es el experto en este tipo de conductas entre seres humanos? Pues los psicólogos. Entonces, de veterinaria, que no tiene nada que ver con psicología, ellos me contactan, les pongo ese ejemplo concreto, ¿verdad? Ellos me contactan y me dicen, mire, licenciada, nos está pasando esto en la facultad. ¿Será que usted podría venir a darnos un taller sobre acoso sexual? Para ver si con eso podríamos ver de qué manera eso puede servir. Y yo, claro que puede servir, porque la educación, el conocimiento es poder. Entonces, si yo no puedo contra el abusador, sí puedo educar a la víctima para que salga del perfil de víctima. No sé si... Sí, por supuesto. ¿Sí? En la dinámica del abusador y la víctima, se ejercen fuerzas en cuanto al poder y control. Y los abusadores solo abusan a las personas que entran. El abusador no elige aleatoriamente. El abusador elige con todo un diseño perfecto sobre qué es lo que está buscando. Y elige precisamente a la persona que no va a decir nada. Aplicando también la investigación hacia su víctima. Así es, apliquemos lo mismo, ¿verdad? O sea, hay un análisis, hay una observación, hay todo el proceso de lo que vamos a hablar de los procesos cognitivos que hay detrás del proceso de investigación, ¿verdad? Pero así es, el abusador hace en el ambiente en donde está como zarpando los espacios, hace su investigación, ¿verdad? Observa, mide, regula, analiza y se da cuenta quién es. La persona a la que él puede empezar a acosar y abusar, y esta persona por sus características de personalidad, sus redes de apoyo, en fin, la situación en la que vive, no dirá nada. Algunas personas, por ejemplo, dicen, ay, tanto que están hablando, o sea, a mí nunca me han abusado. Claro, si a ti no te han abusado, es porque tú no entrabas dentro del perfil. Dale gracias a Dios, porque eso es una lotería genética y lotería de factores para que no encajes dentro de ese perfil. Así que agradecerle a la vida, pero no podemos dejar de ser empáticos con las personas que sí lo sufren por él. Entonces, si educamos, si psicoeducamos a las personas, en este caso a los chicos estudiantes que estaban saliendo de EPS sobre esta temática, ellos pueden evitar el abuso, evitar el acoso antes de que suceda. O sea, no hay que lidiar con las consecuencias, sino que ellos se encargan, yo les enseñaba en el taller, entonces, cómo reconocer el perfil del abusador, cuál es el perfil de la víctima y cómo salir de ese perfil, qué hacer concretamente si en algún momento ellos se miraban en una situación de acoso. Es lo que haría la investigación cuantitativa, ¿verdad? Poder predecir algo.
Por ejemplo, pero cuantitativo yo tendría que tener datos que yo pueda contar. En este caso era más de... Tendría que ser cualitativa. Así es. Ujú. Porque nos vamos más a Cualidades. Exacto, mover cualidades, ¿verdad? Dirigirnos hacia... Areli, ¿ibas a decir algo? No. No, no, ok. No, licenciada. Entonces, es que aquí yo los veo, entonces se les mueve el cuadrito cuando hacen así como un ruidito, así que yo puedo saber quién quiere hablar. Bien, entonces, en ese sentido, ¿qué creen que pasó? Yo cuando empecé a dar, yo llevo ya 4 años impartiendo estos talleres con los EPCistas de veterinaria. Sería bueno que nos dieras a nosotros también, dice Yudlisa. Sí, mucha, es tan importante conocer eso. La verdad que sí. Podríamos, dentro de algunos de los ejercicios, podríamos tocar ese tema y con muchísimo gusto vemos dónde lo metemos dentro de nuestros temas del curso, con muchísimo gusto. Pero les cuento entonces ahora... Sí, por favor. ¿En el foro social? ¿Perdón? En el foro social. Ah, sí, por supuesto, podríamos hablar, me encantaría, y dice Yurisa, es tan importante, chicos, qué alegre saber que les interesa. Porque el conocer mucha es lo que nos da poder y sobre todo el poder compartir con las demás personas sobre esas temáticas. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Aquí ya vamos con cuestiones. Esa investigación, obviamente esos datos los lleva la Facultad de Veterinaria, pero a partir de que yo empecé a llegar a impartir esos talleres, y yo les digo, es un taller una vez al año. Yo llego una vez al año con ellos y me junto con el grupo de PS de ese año correspondiente, ¿verdad? O sea, obvio, ese grupo de PS ya se gradúa y así nos vamos y van llegando los chicos a esa etapa, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a EPS, para proteger a sus estudiantes, la facultad diseña un programa, ¿sí? No sé si me van cachando cómo voy uniendo todos los temas de todo, ¿verdad? Sí. Eso es comunitario, ¿sí? Eso es una acción de grupo que decide la Facultad de Veterinaria hacer una acción concreta de grupo para encontrar solución a un problema. La que encuentran es poder implementar talleres, por ejemplo, para trabajar en grupo, que esa es una mecánica. Denme un segundo. Ah, ok. Ningún problema. Ningún problema. Leído. Joder. Aquí estás con todas las ganas y eso es todo lo que importa. Actitud ante la adversidad. Excelente. Bien. Les decía, ¿qué pasó? ¿Verdad? Resultó que luego de estos 4 años, de los porcentajes que ellos tenían de acoso sexual, porque lo que pasa es que el porcentaje se les fue tan arriba y eso es lo lamentable, ¿verdad, chicos? Cuando ya vemos los datos así alarmantes, empezamos a actuar. Pero qué bueno sería si empezáramos a trabajar en tema de prevención antes de que pasen las cosas. Pero todavía nos falta un poquito de años en crecimiento cultural y social para poder darle la importancia a la prevención que tiene. Mientras tanto, pues actuar sobre las consecuencias. Nada que hacer, ¿verdad? Es lo que tenemos. Entonces ya con esos datos elevadísimos que habían, de que muchos chicos estaban sufriendo de acoso, se diseña un plan. Y entonces, obviamente se puede porque se recabaron datos, porque los chicos denunciaron, porque los chicos llegaban a contar al EPS lo que les pasaba. Y esa es otra de las cosas importantes de la denuncia, porque ahí tenemos datos, ahí tenemos información. Con eso ellos tenían cierto porcentaje de acoso. Y desde que se empezaron a impartir los talleres una vez al año, imagínense, una sola medida simple, una vez al año, el porcentaje bajó casi a menos de la mitad, a un 4%, casi. Imagínense. Solo psicoeducando a las víctimas. Porque entonces los muchachos que llegaban a ambientes en donde había riesgo, ya ellos sabían cómo evitar esos espacios o cómo frenar a un abusador antes de que siquiera los considerara como víctimas. Toda esa parte se vuelve entonces algo muy puntual, que se logra hacer a partir de que la Facultad de Veterinaria empezó a recabar datos, de saber cómo estaban viviendo ellos sus EPS. Cuando a ustedes les llega, por ejemplo, haz esta encuesta, ¿verdad? Y llega una encuesta y eso es para recabar datos, ¿sí? Cuando uno tiene datos de algo en general, uno puede trabajar con eso. Vamos a entender los datos, las muestras y todo eso, que eso es lo que corresponde a nuestra área.
Pero para poder responder la pregunta de Gerardo, aquí hablamos de otros temas importantes, pero quiero que vayan viendo a base de ejemplos cómo se relaciona lo que tiene que ver con nuestro curso. Tenemos entonces un EPS, una tesis y un privado. Entonces en el EPS, que era el que les estaba explicando, el primero de los requisitos, ese EPS nos permite entrar en acción. En la clínica, atendiendo pacientes, pacientes de carne y hueso y reales, ¿verdad? Tal cual. Pero con un asesor, con alguien que me va acompañando y me va diciendo cómo hacerlo. En social comunitaria yo puedo echar a andar proyectos para poder solucionar problemas de la comunidad. Cosas que yo ya vi que están pasando y que necesitan solucionarse. Pero para poder diseñar un programa, yo necesito saber qué está pasando. Yo necesito entender el problema. Yo necesito sacar conclusiones y a partir de eso diseñar. Por eso es tan importante la investigación. Entonces, esto vamos, clínica comunitaria, educativa, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces en el EPS de educativa? ¿Verdad? Vamos a trabajar con problemas de aprendizaje en algún centro, por ejemplo, que atienda a chicos con problemas de aprendizaje, o directamente podría yo ser el psicólogo educativo de una institución, de un colegio, de una escuela, o en el Ministerio de Educación. Podría yo entonces, voy ahorita con tu pregunta, Yulisa, podría yo entonces, por ejemplo, un EPS en el Ministerio de Educación. Imagínense el aporte que puede hacer el psicólogo que tiene conocimientos en desarrollo, todas las etapas del desarrollo, desde el niño hasta el adulto, que además tiene conocimientos en neurociencia y sabe cómo se aprende, entiende qué es lo necesario para que en cada etapa de la vida se pueda generar aprendizaje. Alguien con esos conocimientos dentro del Ministerio de Salud podría ser el que marque la diferencia de poder poner sobre la mesa modificaciones elementales al Currículum Nacional Básico. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En el Currículo Nacional Base, chicos, debería estar contemplada la educación emocional. Díganme, ¿quiénes de ustedes les ha enseñado cuándo a reconocer lo que están sintiendo? A ponerle nombre a sus emociones. Sí, es bien complicado. Yo por lo menos hasta ahorita estoy aprendiendo a nombrar mis problemas. Exacto, así es, Gerardo. Muchísimas veces me toca llegar hasta la U. ¿Y ustedes por qué están en esta carrera, mucha? ¿Y la demás más? ¿Cuánta gente estudia cualquier otra carrera que no tiene que ver con la forma en la que funciona la mente humana? Y pasan años y yo les digo, desde la clínica llega gente, 40, 50, 60 años. Bien, Yulisa, nadie nos lo enseña. De hecho, nos enseña que lo ocultemos. Exactamente. Ese es el problema enorme de nuestra sociedad. Y les digo... Nos enseñan a que nos dé vergüenza. Excelente. Algunas Así veces. es. Así es. Eso no se dice. Mijo, no llore. No, no, no. Mi amor, no llore. Por eso no se llora. Los niños no lloran, mijo. Ojo, a las que son mamás también, lo que le decimos a los chiquitos, ¿verdad? Que llore. Claro, es un mecanismo fisiológico natural de la expresión de las emociones. Las niñas no responden. Exacto, así es. Una dama no dice eso. Oh, cállese, calladita la boca, mija. Si usted es señorita, usted no puede andar diciendo eso. ¿Ah? O sea, a eso voy hacia lo que nos van enseñando, ¿verdad, muchachos? Es complicadísimo. Salir entonces de eso que nos han ido mostrando y diciéndonos qué es lo normal, para luego cuando yo tengo un clavo emocional grueso en mi vida, del que yo ya no le encuentro pies ni cabeza a mi situación, yo ya no sé para dónde agarrar y se me detona un trastorno depresivo, por ejemplo. ¿Qué hago? Ni siquiera puedo en ese momento pedir ayuda, porque también el que va al psicólogo está loco, ¿verdad, muchacha? Otro mito complicado de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasaría? Dime, Gaby. ¿No? Sí, sí, que también como te dice, algunas personas dicen que pues las personas que van al psicólogo están locas, o no necesariamente. Todas las personas deben tener una atención a su salud mental y es bastante importante. Así es. Es una de las primeras cosas que yo les digo a mis pacientes. ¿Sabes qué? Este primer mensaje que tú me mandaste es el indicador principal de lo bien que estás, papá. Porque si estuvieras muy jodido, ni siquiera considerarías que querés trabajar en ti. Así que enhorabuena. Estás mucho más allá de la solución que antes.
por ejemplo. Eso es algo, es clave, ¿verdad? Pero aquí nos estamos metiendo precisamente a lo clínico. Pero imagínense qué pasaría si dentro del currículum nacional base nosotros lográramos hacer una modificación al mismo y que se incluyera la educación emocional. Y que nuestros niños crecieran en un ambiente, en unos espacios en donde ellos puedan aprender a nombrar cuando sienten enojo, cuando sienten miedo, cuando sienten tristeza, que ellos puedan dentro del berrinche, cuando uno le enseña educación emocional a un niño, chicos, es impresionante ver lo que el niño hace, porque es la mente está abierta para el aprendizaje de todo. Así como el niño aprende a decir, sí, malas palabras porque escuchó al tío que habla así, ¿verdad? Así aprende a decirte, mami, estoy enojado. ¿Me podrías dar un espacio? Ver a niños, porque yo he visto a hijos de mis pacientes, chicos, verlos en ese actuar. Y uno dice, Dios mío, este niño, mami, ¿me podrías dar un espacio? Me siento enojado. Y el niño llora, expresa, saca, y luego, ¿qué te enojó, mi amor? Y poder discutir al respecto. Me enojó que tú me habías prometido que me ibas a comprar esto y no me lo compraste. ¿Por qué no me lo compraste? Quisiera saber. Y el niño habla de esa manera, lo crean o no en este punto. Pero si al niño se le educa en educación emocional, el niño es otra cosa. ¿Qué sucede? Cuando el niño, porque como es niño, pues no, ay, no, hombre, ahí déjalo, no le expliques, ya se le va a pasar, hombre. El niño hace berrinche, truena en el colegio, deja clases, se va con los amigos todo el tiempo, cuando crece y es adolescente no para de estar todo el tiempo en la calle chupando con los cuates en la cantina del barrio. Y la mamá, ay, ¿por qué? Es que, ¿qué pasa? Que el niño ni sabe quién es, ni qué quiere, ni qué siente, ni para dónde va. Pero ¿y si se educara? Si se educara en eso, chicos, imagínense, qué diferente sería. Qué diferente viviríamos incluso la mismísima adolescencia, que es una etapa tan complicada. Para todos, ya de por sí, complicadísimo, ¿verdad? Voy a leer sus preguntas, mucha. Veamos, tengo por aquí, dice Lourdes López. Está muy interesante, importante, pero mi internet está irregular. Ay, mi muchachita. Sí, chicos, sí, las clases van a estar, digamos, desde donde empezamos la clase y ya cuando esté compartida la presentación y todo, les voy a ir compartiendo los links para que las puedan ir revisando más adelante, porque si no, nos quedamos a medias por cuestiones que ya no están en nuestras manos, ¿verdad? Entonces eso no tiene nada que ver con ustedes. Si yo estoy viendo sus intentos, como les digo, sus intentos de seguirse conectando para los que no tienen buen internet, así, chicos, los veo aquí a todos conectados, los 40 y pico. Así, mucha, yo no tengo ningún problema en compartirles lo que estamos trabajando. A mí me gusta trabajar con gente que quiere trabajar. Si la gente es así, de esa que es muy pélex, ahí sí se jodieron conmigo, mucha. Pero yo los veo aquí atentos, con ganas de querer trabajar y hacer las cosas bien. Así que por supuesto que sí. Con la respuesta que me han dado hasta hoy, estamos a pleno segundo día, mucha. Eso me emociona. Vienen con ganas. A ver, dice Yulisa, ¿nos hacen dependientes de algo de alguien? Por supuesto, también. Y eso tiene que ver con la misma patología que ya viene. Y si nos vamos más profundo, mucha, ¿es culpa de nuestros papás? ¿Realmente? Si se ponen a pensar, ellos aprendieron lo mismo. Sí, realmente lo que pasa es de que tenemos un sistema de educación muy mediocre y un gobierno igual de mediocre, porque el presupuesto que se le brinda a salud mental, realmente todo va redirigido hacia el Federico Mora y qué queda para los demás. Así es, así es. Y ya nos vamos, si te das cuenta, el problema que yo les estaba presentando antes. Acciones cuando ya hay consecuencias, pero el tema de prevención, que esto es de lo que les estoy hablando ahorita. Educar desde el principio es hablar de prevención. Prevenimos un montón de patologías que puedan darse después, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque eso es lo que podría hacer un psicólogo educativo. En un EPS, en el Ministerio de Educación. O sea, ¿qué dirían? ¿Y qué hace un psicólogo del Ministerio de Educación? ¿A qué ver? Si ahí deberían haber pedagogos. Momento. El psicólogo que sabe puede llegar a ser muchísimo. Con una proyección así, hacia ese diseño de querer alcanzar prevención y educación de mejor calidad, y dentro de la educación incorporar la salud mental, olvídense. Eso es uno de los roles importantes del psicólogo educativo. No solo el lidiar con los problemas de aprendizaje, sino que hacer cambios de fondo, ¿verdad? Bien, dice pregunta. El semestre pasado escuché decir
Una licenciada que los estudiantes les darían acompañamiento psicológico, ¿será eso? ¿Será posible? Pues supongo que la carrera lo necesitaría. Pues eso es lo que yo creo para mantener en óptimas condiciones mentales. Sí, mucha. De hecho, chicos, se supone, bueno, yo no sé cómo les digo, yo soy nueva en CUNSAC, ¿verdad? Sí, tan nueva como ustedes. Pero no soy nueva dando clases en el CUM, ¿verdad? Que es de donde está la Escuela de Ciencias Psicológicas, de donde se desprende nuestra carrera que le estamos llevando acá. Se supone, chicos, que un requisito de graduación es que ustedes hagan 50 horas de psicoterapia. ¿Eso es así? ¿Con ustedes también? Pues no nos lo han informado todavía, No pero sabemos, respecto a su pregunta, licenciada. la psicoterapia que tendríamos que llevar, ¿tendría que ser financiada por nosotros o la universidad nos la va a proporcionar? Ajá, hoy te respondo, Pamela. ¿Dijiste? Yo hablé. Ah, no, Valeria. Dime, Valeria. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, la verdad es que tengo 3 años en la carrera, ¿verdad? Pero por circunstancias estoy acá, ¿verdad? Ahora. Ah, sí veo. Y sí, a nosotros desde el comienzo nos dijeron que la terapia es obligatoria y se supone que debemos de empezarla antes del cuarto semestre, porque en el quinto, si vamos limpio, llevamos ya el EPS, ¿verdad? La Y práctica. sí, el costo, bueno, el costo de la terapia es cada uno, o sea, cada quien busca a su profesional y creo que también va parte de la ética de cada persona, ¿verdad? El hacer esta, porque hay muchos compañeros que conozco que no están en terapia y ya tienen pacientes, ¿verdad? Entonces, creo que ya es algo más ética de cada persona. Eso quería saber. Bueno, ahí Valeria, que va un poco más adelante, pues ya se los han informado, ustedes todavía no les han contado, chicos, entonces los cuento yo. Aprovechemos los espacios. Es un requisito. ¿Por qué, mucha? Porque no cualquier loco es psicólogo, ¿sí? Esa es respuesta. Todos tenemos historias diferentes, chicos. Todos tenemos dolores diferentes. Todos tenemos experiencias que nos han marcado. Todos. Y es importante que aprendamos a soltar, a llevar el proceso. Además, mucha, ¿cómo van a ser un psicólogo que no consume su propio producto? No tiene sentido, ¿ah? Entonces, dentro de los pensums, para que ustedes estén bien nítidos, digamos, o poder asegurarse la universidad de que la persona que se está graduando es una persona que también está sana, porque nadie que no esté sano puede vender salud, ¿verdad? ¿O qué sucede, mucha, si ustedes, por ejemplo, van con un odontólogo que tiene todos los dientes amarillos, medio caídos y se le miran las masas de que no se lava los dientes? ¿Entonces regresarían con ese odontólogo? Por supuesto que no, no inspiraría confianza. Exacto. Ay, exactamente. O sea, de plano que no. O sea, si me está diciendo, sí, sí, joven, lávese 3 veces al día. Y las masas aquí del pan, va mucha y los frijoles. ¿Cómo así, verdad? Entonces, eso tiene una incongruencia. ¿Y qué sucede? Que si nosotros tenemos todavía muchos issues, ¿verdad? Muchas problemáticas que trabajar de nuestra propia historia, cuando salgamos a atender, a eso Jung le llamaba la sombra. Los pacientes, ¿qué manda así? Ah, no. Los pacientes, les cuento esto no para que se asusten, sino que para que le tomen la importancia. Los pacientes que llegan a nosotros al principio son nuestra sombra. A eso, así le llamaba Jung, sombra, psicoanalíticamente hablando. Quiere decir que van a llegar a sentarse enfrente de nosotros nuestros propios clavos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no he sanado, si yo todavía estoy enganchada con la muerte de mi papá, si yo estoy atravesando ese duelo que nunca resolví, porque ya pasaron 4 o 5 años y yo sigo sintiéndome con toda la sintomatología depresiva del principio, yo no le encuentro sentido a la vida, yo sigo muy triste, me llega un paciente a querer trabajar un duelo, ¿qué creen que va a pasar? Va a utilizar su propio dolor en, digamos, o sea, a ella le duele la muerte de su hermano, a mí me duele la muerte de mi papá, o sea, estamos igual, como... Y ahí se da un proceso que se llama contratransferencia, pero ahí ya nos estamos metiendo en la parte más... O sea que al final va a terminar dando un
resultado erróneo y un análisis erróneo y puede perjudicar a la persona, ¿verdad? Totalmente. Y de buenas a primeras, Odette, ¿ibas a decir que se te ha ocurrido a ti qué va a pasar? ¿No? Suerte. ¿Carlos? Sí, yo le quería preguntar, digamos, en caso de que lo sepa usar bien, ¿no lo podría usar como una forma de simpatizar con el paciente? Qué buena pregunta. Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero es una excelente pregunta, porque es algo que a veces algunos de las personas piensan a la hora de elegir la carrera, mucha. Ah, bueno, yo me voy a meter a estudiar psicología porque entonces así salvo mis clavos, ¿verdad? Realmente cuando esa es la decisión de estudiar la carrera, señores, en el camino se les va a detonar una de traumas que no van a poder con ustedes mismos en el camino. Porque en esta carrera se revela demasiada información sobre la mente, demasiada información sobre mecanismos de defensa, demasiada información sobre el inconsciente, que uno no está listo para procesar si no lleva un proceso profundo. Les voy a poner un ejemplo concreto. ¿Qué pasa cuando ustedes confrontan a una persona para decirle que tiene un problema de adicción? Vos estás tomando demasiado, sos un adicto. ¿Qué responde la persona de buenas a primeras? No reconoce. Agresión. No, así es. No, hombre, qué exagerado. ¿Eh? No, para nada. Yo de vez en cuando tomo. Eso es un mecanismo de defensa. Se llama negación. Eso es por mencionar uno solo, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en contacto con nuestros propios fantasmas, es difícil reconocer nuestras propias falencias, chicos. Es duro. Fácil ver la paja en el ojo ajeno. Pero poder entrar en contacto con lo que no me gusta de mí y aceptar que yo tengo la responsabilidad de muchas cosas que me han pasado, cuando me he excusado dentro de la imagen de víctima porque tan mala la gente y tan bueno yo, entrar en contacto con eso es delicado. Y para eso se hace un proceso. Entonces, Carlos, es necesario que yo viva ese proceso porque si yo no lo sano, yo me voy a enganchar, así se le llama. Me engancho y sucede un fenómeno que se llama contratransferencia. Yo empiezo a experimentar lo que está sintiendo mi consultante o mi paciente o el niño que me llegó del colegio o la persona de la comunidad, enfoquémoslo a cualquiera de las áreas. Recuérdense que no todos los que están aquí van hacia la clínica. O la persona, porque yo quiero estudiar psicología industrial, ¿verdad? O la persona que llegó del trabajo a consultarme a mi oficina de recursos humanos. Si yo no he trabajado en lo mío, yo me detono. ¿Y qué pasa? Han escuchado por ahí varias historias de gente que le dice, fíjese que yo fui con el psicólogo y el psicólogo terminó llorando usted y él contándome sus clavos a mí. Licenciada. Dime. Sí, cabalmente con lo que usted está diciendo, yo sí tuve una experiencia con una persona muy cercana que era su prima la psicóloga y cuando ella sufrió 2 duelos el mismo año, ella lo que hizo fue que la prima la estaba perjudicando siendo psicóloga. Entonces, mi amiga terminó yendo con un psiquiatra, o sea, terminó porque la otra persona comenzó a sacar todo lo que ella tenía también, que no había sanado, y se volvió le perjudicó. Y yo sí me doy cuenta que ya lleva 1 año en terapia, pero con psiquiatra, Claro. y con tratamiento. Entonces sí perjudica y no es bueno tampoco relacionar muchas cosas. Yo sabía que el año pasado que yo estudié el semestre en USAC, lo que me gustó que desde el primer semestre le preguntaban a uno que tenía que seguir las terapias para uno sanar. Porque se dio en una clase, que estábamos en una clase y estábamos hablando, cuando comenzaron a llorar muchos estudiantes, sacando muchas cosas que estaban todavía recientes, ¿verdad? Unos que culpaban a su papá, otros que esto y lo otro. Entonces, estaban recomendando que incluso los alumnos que llevaban el último semestre, ellos se iban a encargar de darnos las terapias, porque ya incluso estábamos agendados y todo. No sé si siguieron este año así igual, pero sí es importante uno y es bueno sanar uno, porque eso ayuda bastante. Yo tengo 2 terapistas ahorita porque tuve un problema de salud el año pasado, tuve 2 traumas, entonces eso ayuda y comencé a entender muchas cosas que había recibido solo en un semestre y ellos me decían, ¿cómo entendés tal cosa? Porque yo les expliqué que yo estaba estudiando psicología
y ellos me decían, por lo menos vas entendiendo ciertas cosas que vas como, y ayuda a sanar bastante. Trabajar con psicólogos es genial en la clínica, porque ellos Sí. entienden todo, a mí me encanta. Cabalmente, incluso hasta mis doctores se quedaron asustados porque me decían que bueno, que había recuperado mucho, muy rápido mi sistema de caminar, porque eso me había ayudado. Yo con 2 terapistas y de verdad que para mí eso es el máximo. O sea, uno sanar, porque uno no puede culpar ni a los padres, no puedo culpar, va aprendiendo muchas cosas uno que no es de uno. A veces que la costumbre es lo que le han enseñado a ellos, son los patrones que traen también, o es el tabú que ellos vivieron y así fueron enseñados. Y uno aprende de verdad, esta carrera es lo que uno le enseña también, es que primero sanar uno para poder sanar a otros. Así es, excelente. Gracias, Arely. Gracias por tu aporte. Maravilloso. Así es, mucha. Nadie puede dar algo que no tiene. Es otra forma fácil de entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, mucha? Como sí ha habido mucho desfase y mucho descuido y mucha antiética, sí ha salido un montón de gente que realmente no le ha dado la importancia a sus propios procesos como debería. Y entonces, estos son todos los que nos dan la mala fama, ¿verdad? Y por eso es que dicen, es que todos los psicólogos están locos, es que ir al psicólogo no sirve, es que el psicólogo... ¿Qué sucede? Que hay un montón de gente allá afuera trabajando antiéticamente, ¿verdad? Mezclando sus chivas, contando sus problemas en la consulta, y eso es algo que jamás podemos nosotros realizar, ¿verdad? Pero si a mí se me detona alguna problemática mía por un proceso que le corresponde a uno de mis pacientes, yo ya estoy out. Además, importante conocernos también con nuestras propias creencias. ¿Para qué, chicos? Para saber con qué tipo de pacientes pueden trabajar y con qué tipo de pacientes no. El que yo no me hace un excelente psicólogo es que yo pueda atender a todos los tipos de pacientes. Me hace un excelente psicólogo que yo sepa mis limitaciones, mis creencias y mi capacidad en general. ¿A qué me refiero? Si yo soy una persona que tiene creencias religiosas muy arraigadas, soy alguien, por ejemplo, muy católico, muy evangélico, ¿verdad? De la religión cristiana. Si yo estoy muy afianzado con eso, chicos, eso es mi derecho. Yo tengo el total derecho de poder sentir y creer lo que yo quiera dentro de mi vida personal. Pero si yo no logro separar esa característica mía personal en el espacio terapéutico, o en el espacio en la comunidad, o en el espacio en la escuela, o en la empresa en la que yo estoy, me va a crear mucho conflicto. Imagínense que a mí me toca atender un paciente ateo. ¿Cómo trabajo con él? ¿Voy a poder? Hay que ser equitativo. Hay que entender si yo puedo con eso o no. Porque no se trata de que el paciente ateo va a llegar a mi consultorio, yo lo voy a evangelizar y lo voy a convertir a mi religión. Eso no hace un psicólogo. El psicólogo respeta. Y ahí entraría, dime, Katy. ahí entraría también la ética. Exacto, exacto. Porque es como decir, yo no voy a atender a personas de otras culturas. Y Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Así es, y Guatemala es pluricultural. Pero si yo, por ejemplo, y te pongo una cuestión en concreto, si yo realmente no puedo manejar eso, chicos, ¿qué sería lo ético? A ver si alguien me puede responder. Llega un paciente que yo siento que yo no puedo atender, ya sea porque yo no domino el tema, ya sea porque sus creencias o su problemática tiene que ver con mis propias creencias. Les pongo un ejemplo concreto. Llega a mí un paciente homosexual a trabajar su orientación sexual. Y si yo soy homofóbico, ¿voy a poder trabajar con esa persona? Bueno, yo siento de que lo ético allí es de lo que decía Katy, referirlo a otro compañero, ¿verdad? Así es, gracias. ¿Escucharon todos, chicos? Y que sea Referido. un compañero que pueda, tal vez, él sí pueda con ese tema y no dejarlo a la deriva, sino que uno que tenga las habilidades que yo no quiero, que yo no tengo, que yo no estoy capacitado en este momento para realizar, que alguien más que yo conozco y lo puedo referir. Así es, exactamente. Valeria, habías levantado... Licenciada, Dime. sí, yo creo que acá es más bien aprender a ser imparcial. Uno en esta carrera tiene que aprender a no discriminar a quien llegue. Por ejemplo, en esto del caso de la homosexualidad me pegó porque hemos discutido varias veces, ¿verdad? Si alguien llega al consultorio, incluso un licenciado contó
que se topó con una persona y le contó que él era psicólogo y le dijo, pero usted sí atiende a gays. Y entonces se quedó, yo atiendo a cualquier persona. Ay, es que yo fui con otro psicólogo que me dijo que no atendía a personas homosexuales. Entonces eso creo que está malísimo. Hay que aprender a ser imparciales, ¿verdad? Y no mezclar lo profesional con lo personal, ¿verdad? Con nuestras creencias. Y creo que también la homosexualidad es parte de un cierto trauma y cierto problema del cual se tiene que trabajar en terapia. Por eso la importancia de asistir a terapia previamente del EPS y de ya estar graduados, ¿verdad? Gracias. Bueno, dime, Gerardo. Bueno, yo iba a decir, ¿verdad?, de que con respecto a referir a un paciente, creo que ya depende del psicólogo, ¿verdad?, su ética, la forma en que lo va a referir, ¿verdad? Porque yo no voy a venir y le voy a decir... Gracias, Gerardo. Le voy a decir a mi paciente, mira, yo no atiendo homosexuales o yo no atiendo este tipo de personas. Siento que puede uno decir, bueno, fíjate que tengo mi agenda atrasada o tengo este problema que sobrepasa mi capacidad de atenderte ahorita, entonces te voy a referir con un compañero que es muy bueno y él va a llevar tu proceso. Maravilloso, Gerardo. Exactamente. Dentro de la ética a eso nos referimos. Por supuesto, Valeria, que lo que estás tocando es obvio. Si yo estoy estudiando esta carrera, yo voy a enfrentarme dentro de la carrera a unos retos que ni yo me imaginé jamás que me iba a tocar que resolver al estudiar esto. Por supuesto. Uno de esos es aumentar mi capacidad empática de una forma que no es natural. El psicólogo, el buen psicólogo, pero cuando se vuelve terapeuta, tiene una capacidad empática de otro calibre, ¿verdad? Pero además, si yo tampoco puedo lidiar con esos issues muy personales, entonces yo sí de plano no puedo ser terapeuta. Eso es algo que yo les digo a la gente. Si yo no puedo, chicos, eso, si yo no puedo ese como el amor, porque uno utiliza un tipo de amor que se llama amor ágape, cuando uno atiende pacientes, si uno no es capaz de amar a esa persona y amar con todo lo que esa persona trae, es que, y les voy a poner todavía un caso mucho más polémico. Su paciente es el abusador sexual de niños. Pueden. No me respondan, solo quiero que lo piensen. A ese nivel es al que un terapeuta de alto calibre puede llegar, empatizar con el abusador. Imagínense, imagínense. Pero, por ejemplo, si yo, dentro de mi historia, tengo una historia de abuso sexual, que yo he trabajado y todo lo demás, pero a pesar de haberlo trabajado, yo dudo que yo vaya a poder empatizar con el abusador y poder atenderlo como persona sin sentir el rechazo que me provoca de cajón un abusador de niños. Porque de cajón a cualquiera le va a provocar rechazo. Si yo no voy a poder con eso, como bien dijo Gerardo, yo escojo, yo digo y yo veo y le digo, mira, fíjate que me voy a tener que ir de viaje por cualquier cosa, y yo no te voy a poder atender, pero te refiero a un colega. Por eso es importante ampliar la red y saber qué personas sí trabajan con qué tipo de personas, ¿verdad? Quienes sí tienen la capacidad de atender. Les pongo un ejemplo. Yo soy buena trabajando con niños, pero no me gusta. Fíjense, eso es una información personal. No me apasiona y soy buena, pero no me apasiona. Entonces yo he decidido que trabajo con adultos, por ejemplo. Entonces cuando a mí me contactan para referirme a niños, mire, licenciada, ¿será que puede ver a mi chiquito? Tiene 5 años, tiene 7 añitos, tiene 8 años. Yo le digo, mira, fíjate que yo no puedo atenderlo, pero yo te recomiendo una colega maravillosa. No porque tenga yo ningún issue con los chicos, y ni que porque no pueda realmente, sino que porque no siento con los niños la vinculación que yo siento con un adulto. Es una característica personal, ¿verdad? Es una cuestión de cada quien. Pero para eso es que habemos tantos, y para eso es que hay tantas especializaciones, y para eso es que el ser humano es tan diverso, chicos, porque cada quien se podrá ir especializando o trabajando dentro de lo que haga, según lo que también le gusta. Eso ya es otro tema, según no de la especialidad, por ejemplo, que uno quiera escoger. Los niños, a mí me apasionan los niños y yo me especializo en niños, ¿verdad? Dentro de la carrera ustedes van a experimentar con todo, porque uno no sabe realmente. Cuando yo atendí niños en mi práctica, en el estudio, me encantó, me fascinó. Yo lo disfruté y recuerdo que mis pacientitos tuvieron evoluciones maravillosas. Pero ya al entrar luego con el adulto, dije yo de aquí soy. Y me quedé trabajando adultos. No sé si me explico. Esa es otra cosa importante.
Entonces, si yo sé que alguien es más especializado que yo, eso también tiene que ver con ética. Yo sé que una de mis colegas trabaja más, no me cae nada mal otra sesión y otro pacientito, claro, va. Recuérdense que también uno tiene que comer de algo, por supuesto, pero yo no puedo anteponer ese ingreso a saber que yo tengo una colega que con niños es una estrella y que aparte le fascina, y esa es su especialidad porque tiene una maestría en neurofisiología infantil. Olvídense. Éticamente yo conozco, tengo el contacto y nos manejamos en mancuerna porque ella no atiende adultos. Entonces ella me pasa a los adultos y yo le paso a los chicos. No sé si me explico. Eso es parte de la ética, ¿sí? Valeria, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, Lick, la pregunta, bueno, el cuestionamiento que usted nos hizo acerca de si podríamos trabajar con un abusador, pero realmente llegan abusadores a clínica. Es que es algo bien difícil, ¿verdad? Sí, llegan a usted, o a usted le ha tocado que llegara alguien que le diga, porque yo lo he conversado con otros licenciados, ¿verdad? Me dicen, no, esa gente no llega, normalmente van a terapia o asisten a terapia porque están en un proceso penal en donde los obligan a ir, ¿verdad? Pero por decisión propia nadie va. Por eso era la pregunta. Qué buena pregunta. Sí, pero exacto, por ejemplo, y si a mí me toca trabajar en el MP, si a mí me toca trabajar en un juzgado y a mí me van a referir al abusador, ¿voy a poder hacer un trabajo ético con él? Por ejemplo, ese es, por ahí había una pregunta de psicología forense. Si yo estoy en esa especialidad forense y a mí me van a referir al abusador, yo de verdad voy a poder trabajar con él como se debe trabajar. Que no es que yo estoy enojada y este basura que está aquí conmigo. Uy, uy, uy. Tiene que ser muy objetivo en sus, imagínate. En sus peritajes. Y una capacidad empática de otro mundo, porque yo tengo que trabajar con el niño abusado que está frente a mí, porque si es un abusador, él también fue abusado. Entonces yo tengo que tener esa capacidad de ver dentro de ese monstruo ante los ojos de la sociedad el niño asustado y violentado que ha sido toda su vida. ¿Yo puedo hacer eso o no puedo, verdad? Esa es la cuestión. Pero en cuanto a tu pregunta, si llegan a terapia, rarísimo, rarísimo, rarísimo. Una sola experiencia tuve yo y en asesino, ¿verdad? No en abuso sexual, asesino, ¿verdad? Difícil trabajar con este tipo de patología porque es psicopatología, ¿verdad? Eso ya es mucho más elevado, ¿verdad? Hablar con un caso psicopatológico ya en psicosis, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? Eso sí, una sola vez y no volvió a regresar. Él dijo que ya no iba a regresar a las siguientes sesiones porque él mataba mujeres bellas. Y él decía que yo era una mujer bella y que no podía controlar el deseo de querer matarme. ¿Qué tal? Y yo estaba en 5º año, mucha. A mí me tembló hasta el alma, ¿va? Yo respiré, apliqué absolutamente todo. ¿Yo podía salir corriendo espantada de ahí? Claro que no. Yo lo escuché, mantuve la calma y tal cual, ¿verdad? Y su razón para irse fue que yo había sido tan buena con él, que yo había sido la única que no lo había juzgado y lo había tratado con tanto respeto, que a pesar de morirse de las ganas de querer matarme, él mejor iba a dejar de llegar para no matar, para no tener que matar. Wow. ¿Qué tal? Respondiendo a tu pregunta, Valeria, ya que preguntaste un poco por ahí, ¿va? Mucha raro, pero a veces aparece, a veces. O sea, llegan por otra cosa. Eso es otra cuestión, ¿verdad? Dime, Pamela. Te escucho. Referente a lo que está contando ahorita, ¿no lo considera usted tal vez como una pequeña victoria por querer controlar ese impulso de que él no hiciera eso? O sea... Así es, por supuesto que fue un logro terapéutico de mis 2 sesiones. Fue un logro terapéutico, sin duda. Sin embargo, qué difícil era, obviamente al principio, antes de que eso saliera, ¿verdad? ¿Qué es lo riesgoso ahí, mucha? O sea, uno está en riesgo, por supuesto, pero yo no sé, al final no me mató a mí, entonces a ver a quién, ¿verdad, chicas? Eso es otra cosa fea de pensar en esa realidad, pero por suerte no me mató porque aquí estoy. Bien, voy a seguir leyendo lo que me habían puesto. A ver, Yulisa dice también la educación sexual. Por supuesto, Yulisa. Otro tema importante que tocar dentro del currículum. Imagínense que nos educaran. Educación sexual también es hablar sobre el abuso. Educación sexual no solo es saber cómo poner un condón y en dónde va qué.
Sí, educación sexual es también hablar de los tipos de conductas que pueden ser saludables o poco saludables dentro de la vida sexual, entendiendo la sexualidad como una necesidad humana básica. Dime, Valeria. Gracias, licenciada. Yo tenía dudas si dentro de su, bueno, dentro del programa está contemplado ver las normas APA, porque la verdad es que al menos en lo personal, yo sigo en la nube y las he visto como unas 3 veces y sigo en la nube con las normas APA y sí tuve bastante problema el semestre pasado con las normas APA, ¿verdad? Y más con esta dinámica de clase así. Sí, Valeria, por supuesto, y eso es lo mero nuestro, es que ahorita estamos hablando de otras cosas, muchas pues son interesantes y de paso voy respondiendo sus dudas, porque a veces son temas que no salen en otro espacio, pero sí ya tenemos que entrar a lo mero nuestro que es investigación, y por supuesto, uno de los temas dentro del programa son las normas APA, le vamos a desglosar bien y a entender cómo se usan, porque las necesitan, se las exigen en los demás cursos, y se las van a exigir para poder graduarse. Se las van a exigir si ustedes quieren presentar cualquier documento científico. Tiene que ir citado bajo normas APA, entonces vamos a aprender a usarlas bien. No es difícil, pero sí nos tienen que explicar por qué es tan simple que cuando uno lo lee dice, ¿qué? Porque a veces hay un montón de terminología que uno todavía no conoce y de eso va a ser nuestro curso, poder aprender a usar eso. En psicología social, decía Jeremías, me imagino que te referías a poderlo incluir dentro de los estudios. Katy dice, exacto, el niño en tiempos de tanta tecnología, los padres a veces tienen algún problema, ellos no lo expresan, si no, se van a desahogar a la escuela, por ejemplo. Así es, ¿verdad? ¿Verdad, Katy? O sea, ahora en estos tiempos, dorados tiempos, mucha, cuánta patología ha surgido a través de todo el brote tecnológico, es otro tema enorme. Cuánto distanciamiento social ya teníamos antes de que fuera impuesto y obligatorio por el uso de los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Todos en casa, pero cada quien metido en una pantalla, aislado de los demás. Eso, por supuesto, que genera problemáticas a largo plazo. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo hacer que una familia se construya como una familia funcional? Ante todos los retos del hoy, ¿verdad? Luego dice, Walfred, no me parece que la tecnología tenga mucho que ver, dice Walfred. A ver, ¿por dónde andas? ¿Dónde andas, Walfred? ¿Mucho que ver con qué? Walfred, aclaranos esa parte. ¿Tenga mucho que ver con qué? ¿O ya no estás, papá? Cachadísimo. Dot, diría mi maestra. Bien. Luego Lourdes dice, gracias. El que quiere puede, dice Yulisa. Sí, mucha. Eso es una frase tan triada, pero es tan cierta. Me refiero a que los padres prefieren que tenga tecnología para que ellos no les cause ningún problema. Ah, esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Han visto? Ese es un fenómeno común. El niño llora, que te llora, queriendo jugar, pidiendo atención del papá, y el papá, ¿sabes qué? Mira ahí, ponete tu videito y ahí quédate con tu Peppa Pig. Y el niño en la pantalla, ¿verdad? Y lo que el niño quería era, pues, compartir con sus papás. Ah, es que Walfred se había ido, el hermano. Entonces, dice Walfred, entonces es culpa de mis padres, no de la tecnología. Ah, ya te cachamos. Ah, es que no había leído, hermano. Ya leí. Okay. Claro, por supuesto, de cómo la tecnología en sí misma no puede hacer nada, ¿verdad? Es que nosotros decidimos utilizarla y cómo les enseñamos a los chicos, pequeños, a utilizarla. Silvia, ¿querías decir algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. La licenciada. No, era solo para comentarle que usted sí tiene toda la razón en cuanto a la tecnología, pero la culpa lo tenemos nosotros los padres. Y es lo mismo lo que usted acaba de decir. Se lo digo porque igual yo tengo hijos. Muchas veces lo que hacemos es no prestarles la atención a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, y lo más rápido es el teléfono. Darles, miren, toma el teléfono y te ve un videíto o lo que usted es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, estamos cayendo en las redes sociales. O sea, nosotros ya no les prestamos mucha atención. Si antes no le prestábamos un 10%, ahora es el 0.001% de atención que le prestamos a nuestros hijos. ¿Te imaginas? Claro, por supuesto, Silvia. Y eso va a afectar en el futuro, por supuesto, a los niños, ¿no? Porque es una cadena. Si yo no le presto ahorita la atención a los niños, ellos tampoco les van a poner atención a sus hijos. Entonces, exacto. Ese tema sí es bastante complicado, y ahí sí que pues, uno tiene que tener la iniciativa en cambiar esto, ¿verdad? Definitivamente.
Y no es nada fácil, ¿verdad? O sea, ¿a qué hora a mí también me enseñaron a ser papá? ¿A qué hora a mí me enseñaron también a lidiar con lo mío? Si apenas puedo lidiar con lo mío, ¿cómo lidio con 3 patojos que gritan, exigen y demandan de mí? Es que aquí no es culpa, no es de buscar culpables, aquí es de encontrar... No, es de afrontar y encontrar las soluciones lo antes posible, los mecanismos. Exactamente. Maravilloso, Silvia, muchísimas gracias. Entonces decía, jajaja, ¿y dónde queda el libre albedrío? Dice. Ay, el libre albedrío, mucha. El libre albedrío con educación es una maravilla. El libre albedrío sin educación es un atentado para la sociedad. No mencione culpas, dice. Yo sí, dice, chica, mucha, yo estaba agarrando los comentarios y yo ni cuenta me había dado. Los padres tienen la culpa de mucho, pero queda en nosotros quedarnos con la misma conducta, salir de ellas. Interesante conclusión la que dice Yulisa. Ajá, no hablamos tanto de culpables, sino que yo soy producto de una historia y estoy aquí con ciertas características y ya soy lo que soy. Pero yo puedo decidir qué hago con eso. ¿Qué hago con esa historia? ¿La uso para mi crecimiento? ¿La uso para mi fortaleza? ¿O la uso como eso que me detiene? Una cuestión de decisión. Suena bien romántico y bien chilero, pero ¿cómo se hace? En terapia. Para eso sirve, les cuento. No es para que vayan los locos, sino que es para encontrar las respuestas a ese tipo de preguntas. ¿Cómo le hago para que mi historia que me ha hecho ser lo que soy hoy no siga determinando lo que quiero yo ser? Se aprende en terapia, chicos. Dice, nosotros padres son un molde. De cierta manera son responsables de los logros y fracasos. Sí, por supuesto, hasta algún momento. Negación, dice José Aguilar. La importancia de la transparencia, dice Daniel. Pero si no se logra hacer esa separación de ideas, es mejor referirlo. Aquí ya estamos hablando de la parte de la referencia, ¿verdad? Alguien más, así es, cabal. ¿Puede definir el amor ágape? Sí, Gerardo. Existen diferentes tipos de amor. El amor materno, el amor paterno, el amor filial o fraternal, que es el amor que sentimos por nuestros hermanos y amigos, ¿sí? El amor erótico, que es el tipo de amor que sentimos por nuestras parejas, y el amor ágape, que es el tipo de amor más elevado que existe, en donde yo puedo sentir amor por una persona que no está vinculada a mí de ninguna forma más que por el hecho de ser humano. Te pongo el ejemplo concreto del amor ágape por excelencia, la Madre Teresa de Calcuta. Podía llegar la Madre Teresa a buscar a una persona con lepra, besarla, cuidarla, sanar sus heridas, alimentarla. Eso es amor ágape, ¿verdad? El amor que vemos así, que dice la madre, ¿cómo puede? ¿Va? Ese tipo de amor es amor ágape y es el tipo de amor que se utiliza en terapia, no porque seamos santos, ¿va mucha? Sino que porque podemos alcanzar a amar personas que no están vinculadas a nuestros afectos. Con un tipo de amor que no genera tampoco vínculo de necesidad ni de dependencia. Esa es otra cosa clave del amor ágape. ¿Te respondo a tu pregunta? Sí, bastante claro. José Aguilar, ¿es el amor incondicional sin restricciones hacia los demás? ¡Oh! ¡Qué lindo! Súper, ahí estaba la respuesta. De veras, yo viendo muchachos, ustedes ahí contestándose solitos. De un momento la clase ya... Santo Padre, mucha, ¿cuánto tiempo llevamos aquí hablando? Ya llevamos como 1 hora. Mucha, no se les ha dado ahí el atoramiento de los músculos. Párense. Break, 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 break. Vamos al baño, vamos a beber agüita, vamos a oxigenar el cerebro. Si se quieren quedar aquí conmigo, pueden hacer ahí gimnasia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Aprovechemos que unos 3 minutos, 5 minutos mejor en lo que van y se mueven 5 minutos. Perfecto, gracias. Pero está muy interesante la clase, licenciada. Sí, muchas es que si no, uno se va así bien picado, pero también es importante que párense por ahí, párense, muévanse, estiren su cuerpo, porque si no, esto también cansa. Entonces, 5, mucha ni hemos entrado a lo nuestro, hombre, es que de verdad todos estos temas, quiero explicarles por qué estamos ahondando hacia, sí, 5 minutos, poner la alarma. Estamos ahondando de tantos temas, ¿por qué? Porque necesito que elijan de alguno de todo esto tan interesante un tema, ¿sí? Necesito que elijamos un tema. Entonces, por eso estamos hablando de todo esto. Se vuelve interesante para que algo les llame la atención y se vuelva su tema para lo que vamos a trabajar durante la clase.
Entonces, para los que están ahí en nuestros 5 minutos, empezamos que como a las 47, ¿verdad? Seguimos como a las 52. Entonces, si están ahí, párense, vayan, fluyan. Ahorita no vamos a continuar en lo que estábamos. Voy a terminar de leer. Estamos en... Es, por ejemplo, el abogado, trabajar para alguien que es corrupto, por ejemplo, algún político. Esa es otra buena, pero las buenas... El amor ágape también se dio en la última cena según los teólogos. Cabal, Javier. Excelente. Sí, me puedo dormir, decía ahorita. Sí, mucha. Si andan por ahí todavía me están viendo, quieren que hagamos alguito de estiramientos juntos. Se me cae bien a mí. Zumba. Cabal. Podemos hacer ahí un poquito. Si quieren, trabajemos un poquito de estiramiento de cuello. Los que están aquí no se han ido, porque lo voy a hacer yo y lo puedo hacer junto con ustedes. Vamos de mirada hacia arriba, sostenemos un poquito la cabeza viendo hacia el techo y respiran profundo. Y al exhalar, bajo la mirada hacia la mesa o el suelo. Y exhalo. Vuelvo a estar en esa posición y ahí vuelvo a inhalar. Y cuando exhalo, me voy a ver hacia el lado. Y sostengo el cuello de ladito. Pueden apoyarse con la manita, si quieren estirar un poco más. Vuelvo a inhalar profundo. Y cuando cambio de lado, exhalo. Ahora vamos a llevar, igual inhalando suave y despacio, las orejas hacia los hombros, suavecito, tratando de mantener su mirada recta hacia el frente. Y vamos haciendo hacia los laditos. Ahora vamos a hacer circulitos, vamos a hacer 2 para un lado, empiezo hacia atrás, doy toda la vueltecita, llego al frente, al lado, sigo de largo para dar otra vueltecita, suavecito y despacio. Y ya que llegué, hacemos 2, pero hacia el otro lado. Regreso, bajo, lado, atrás, lado, frente, lado, atrás. Vamos adelante y atrás como empezamos, pero más en dinámica. Voy moviendo frente, atrás, frente, atrás. Ahora lado a lado, como que dijera no, pero más en dinámica. Lado, 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 lado. Hombros. Voy haciendo circulitos de los hombros hacia atrás, lo más que pueda. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Es para relajar, Jeremías, no te durmas, respira profundo. Hacia adelante, frente, 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 frente. Vamos a hacer ahora 1 y 1, atrás, 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 y atrás, atrás, y atrás. Muevo. Jalamos el brazo, si logran colocar un brazo atrás de su cabeza y sostenerlo con el otro, ¿verdad? Para estirar, si me llega hasta aquí y es lo más que me da, pues lo sostengo de la muñeca. Si me logra llegar hacia atrás, lo sostenemos. Y respira. Y dejan que se estire ahí. Cambiamos de lado, abro y cambio de brazo. Y ahí anda mi pobre Ingrid, que entra y sale. Ingrid, sale a mi muchachita. Súper, mucha. Así liberamos un poquito de tensión. Arriba y abajo, como que estuvieran, saber que agarrando, como que les estuviera dando la chiripiorca. Así también se ríen un poquito. Y párense, muchachos. Si lo pueden haber hecho parados, mejor todavía. Y yo creo que ya estamos en los 5 minutos. ¿Ya habrán vuelto? Ya, de vuelta. Listo. ¿Listo? Para los que se quedaron, nos quedamos haciendo ahí un breaky de muscular, mucha. Si se pudieron parar, mucho que mejor. Bien, entonces voy revisando por donde nos habíamos quedado antes de intentaremos Padre Bendito, mucha. Ya va a ser hora de que
de que se nos acabe esto y hemos hablado miles de cosas, pero todavía no nos falta lo importantísimo que es lo de la clase de hoy. Cabal dice José Aguilar, es por ejemplo lo de un abogado trabajar para alguien que es un corrupto, por ejemplo algún político. Exacto. Ya vamos a tener, ahí ya tenés que ir con tus valores, ¿verdad? Personales y decidir si trabajas y defendes corruptos o no, ¿verdad? Eso es una decisión muy personal. Algo puede ser jugosísimo, ¿verdad? Pero ¿soy de su bando de corruptos antiéticos? ¿O esa es una decisión personal, ¿verdad? Pero de todo hay en la viña del Señor, muchachos. Bien. Ético. Sería ético denunciar el hecho de que era un asesino. Complicado, mucha. Y ahí entran los psicólogos forenses, son los máximos expertos en todo el tema judicial en cuanto a todas esas partes. ¿Qué podemos hacer cuando nos toca un delincuente, verdad? O un criminal. Recuérdense que nosotros, mucha, cuando atendemos en clínica, literal funcionamos como que fuéramos un sacerdote y es puro secreto de confesión. Y además hay un código que incluye la confidencialidad como un principio básico. Pero se puede hacer un análisis, ¿verdad?, de la situación, del riesgo, y lo que hablan algunos cuando hablamos de la psicoética es que se puede hacer algún tipo de denuncia de forma anónima, pero entonces vamos a lo mismo, es que es un dilema ético, es un dilema moral, porque entonces, ¿a quién estoy respetando, verdad? O sea, yo tengo mi código de ética de confidencialidad con la persona que en esa confidencialidad se atrevió a confesarme algo, ¿verdad? A mí. Y lo hizo porque sabía que yo no le podía decir a nadie, por ejemplo, que yo tengo ese código. Entonces, pero en este caso, o por ejemplo, cuando estamos en temas de abuso sexual, bien se dice en ese secreto como de confesión, hay ciertos casos en donde sí podemos, si nos llevaran a juicio, porque es que esa es la cuestión. Cuando hablamos del dilema moral, eso es un dilema con los propios principios, ¿verdad? Si yo voy a poder, ¿qué creo yo que es más importante? Entonces yo tengo que medir qué es más importante. Proteger, por ejemplo, a alguien y a partir de la denuncia evitar otro posible crimen. Eso es importante, por supuesto. O tengo un super yo de este tamaño con respecto a mi ética profesional y yo no puedo venir y faltarle al código y era mi paciente, entonces yo respeto eso y sobre eso yo me baso para no decir nada. Ay, señores, yo les diría que eso es la respuesta la tendrá cada quien en el momento en el que le toque, pero aquí hay una pregunta importante, ¿no sería cómplice, dice Walfred? Realmente no, precisamente por el código de ética, porque el código de ética te avala para que tú puedas como, digamos, guardar el secreto de confesión, como te digo, pero lo que sí podemos hacer, lo que yo he encontrado, digamos, de la salida a ese dilema ético, es hacer una denuncia anónima, ¿verdad? O sea, pero complicado, como les digo. Realmente va a depender de los valores de cada quien, lo que considere más importante y más correcto. Me puedo ver, el hecho de qué tipo era, ya que se había confesado, ¿verdad? Es la pregunta. Sí, es la misma pregunta. Suena a traición, exactamente, Jeremías, exactamente. Suena a traición. Entonces, ¿cómo así? ¿Sí le podía contar todo en confianza o no? ¿Verdad? Es delicadísimo. Bueno, esa tampoco es una salida muy, muy racional que digamos. Dice Jeremías, hay que matar. Interesante la opción. Yo te diría, hay que educarlo antes, ¿verdad? Disculpe, licenciada. Dime, Carlos. Yo escuché un podcast de unos psicólogos en España de que estaban llevando a cabo proyectos de, por ejemplo, así como usted habló, alguien que asesinaba. Aparte de tratarlos, como usted dijo, sino que incluirlo para que él ayude a detectar a otras personas con las mismas capacidades o discapacidades o patología, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esa es una de las medidas que se utiliza cuando se atienden este tipo de casos,
¿verdad? Formarlos parte en la reforma de su conducta y en todo, y hacerles ver de qué manera también pueden ser actores importantes sociales, pero no necesariamente destructivos, ¿verdad? Sino que construyendo. Por ahí, Valeria, ¿querías decir algo? Te escuchamos. Sí, licencia, cuando hablamos de eso, de ser cómplices con respecto a por ejemplo, si llega un asesino, a mí me habían dicho que cuando pasa eso, por ejemplo, cuando llega un paciente que le confiesa a uno que tiene intenciones de atentar contra ella, inmediatamente se rompe el secreto profesional que está atentando contra su integridad y en el caso de un asesino contra la integridad de más personas. Entonces ahí sí se tiene pues el derecho de romper el secreto profesional porque está atentando contra alguien más, ¿verdad? Y contra su integridad. Excelente, Valeria. A eso iba, precisamente, porque les iba a decir que tuve que hacer yo en ese momento, porque eso fue una primera sesión y yo tenía sesión con él la siguiente semana. ¿Lo atiendo o no lo atiendo? Yo decidí atenderlo. Pero, precisamente lo que está explicando ahorita Valeria, como mi vida corría peligro, como mi integridad estaba en juego, esa es una de las cláusulas que pueden anular esa cuestión de confidencialidad. Entonces yo tuve que decirle a mi supervisora, ¿verdad? Yo tuve que decirle a las autoridades que estaban allí. ¿Para qué? Cuando él llegó la siguiente, yo atendía puerta abierta y yo se le había dado aviso a las autoridades, por ejemplo, de que estuvieran pendientes porque era probable que pudiera haber alguna situación peligrosa. Entonces ellos solo estaban muy pendientes de si recibían una llamada y estaban cerca, por ejemplo. Mis compañeros todos en ese momento, cuando yo tenía esa sesión, estaban muy atentos en los cubículos de al lado. Mi supervisor llamaron también a otras personas que estaban, por ejemplo, era todas esas medidas de seguridad que se tuvieron que hacer para poder recibirlo en esa segunda sesión, en donde el cabal me dice que mejor se iba porque no quería llevar a cabo su cometido, ¿verdad? Entonces, pero sí existe, ¿verdad? Esa es otra cosa importante que les quería aclarar, ¿verdad? Obviamente, cuando está la integridad en juego, entra, esa es una de las únicas formas en las que se podría como hacer una excepción a esa regla, ¿verdad? ¿Habrá alguna técnica para que confiese? Claro, uno se encarga de eso. Pero eso lo tienen que ver en técnicas en psicoterapia, no conmigo. Sí, la gente confiesa siempre. Y además los pacientes, bueno, cuando llegan con un terapeuta que tiene mucho colmillo, llegan muchos pacientes con muchos mecanismos de defensa arriba que llegan a jugar a ver si pueden engañar al terapeuta. Eso es una maravilla, ¿verdad? Porque obviamente uno está entrenado, ¿verdad? Para identificar la mentira, para encontrar de qué forma conseguir esa confesión. Sí se puede si tú logras hacer un excelente rapport y un buen vínculo con la persona, ¿verdad? Pero eso es tema de clínica, no tenemos que entrarle a la investigación. Bueno, antes de esto vamos a hacer algo importante. Se me había olvidado contarles el primer día cómo vamos a llevar el mecanismo de algunas otras veces. Así es, ese es un problema. Te leí, Julissa, ese es un problema, eso no puede ser, ¿verdad? Eso es antiético y no debería haberse dado así. Cuando ustedes solo me escuchan que respondo es porque llegó así como in privately. Algunos así como en... Entonces no los leo out loud porque no sé si quieren que los lea out loud. Bien, estaba diciendo... una de las cosas que vamos a hacer para poder tener otro argumento firme que nos respalde mucha y que diga que ustedes están aquí presentes, que se asistieron a su clase, que de verdad se conectaron y todo lo demás para que no tengamos ningún problema de asistencia y ningún problema de créditos y nada. Si en algún momento alguien nos quiere botar este esfuerzo, chicos, decir que ustedes están llevando su curso y están llevando su segundo semestre online y en algún momento alguien viniera a decir, ay, pero yo cómo puedo saber si esos patojos sí estaban, capaz que no, y les vamos a andar regalando el título a alguien que ni siquiera participó, ¿verdad? Porque podría pasar. Tenemos que protegernos, tenemos que protegernos para dejar evidencia de que ustedes realmente estuvieron aquí trabajando conmigo. Uno es lo de el record, pero otra cosa importante es que vamos a tomar un screenshot. Entonces yo les digo, cabal, les voy a decir siempre durante las clases un ratito,
en el que activen sus camaritas, ¿verdad? Unos segundos, yo sé que los datos, que lo que sea, que se me traba, que la cámara, que estoy despeinado, que tengo la chancla aquí en la cabeza, lo que sea, mucha, no importa. Lo que yo quiero es que podamos dejar una foto en donde ustedes estén aquí presentes, que existen, ¿verdad? Entonces, pilas, activemos camaritas ahorita, vamos a aprovechar ahorita de una vez. Yo tomo fotica, la guardamos y ay, me llega mucha echándose así la peinada y todo, ¿ah? Va a salir nice. No, nunca sabe, mucha, capaz que aquí está el amor de su vida. Casi todos. Espero que no. Les doy unos minutitos para que estén todos. Falta Gaby, me falta Enrique, me falta Silvia, que estuvo hace un ratito, Yailin, Inés. Si no, de repente dice Javier Cabal. Inés, unos segunditos, pilas, voy a ver la otra pantalla porque tenemos 2 pantallas y si ya están completicos. Julio Roberto, iPhone, y lo peor es que iPhone ni sé quién sos. Jaylin. Bueno, voy con esta. No se muevan, actívenlas. Ay, porque se mueven, mucha. Quédense, no se vayan, please. No dejen, porque necesito que estén la mayoría. Ahí estás, Gaby, Valeria, que has estado participando. Valeria, no te miro. Silvia. Ahí estás, ok. Julisa. A ver. Licenciada, buenas noches. Hola, iPhone. Yo soy Wendy, que dice iPhone. Sí, es que no le Wendy, pone tu cámara, Wendy. Bueno. Silvia, ¿dónde estás? Inés. Voy entonces de una vez. Ahorita, licenciada. Va, pilas pues. Voy porque si no están los que están y los demás muertos. ¿Listos? 1, 2, ahí sonríen. 2 y... Ay, espérense, se me apaga. Voy. Inés. Ahí ya. Ahí está. ¿Listas? 1, 2 y voy con la primera foto. Voy guardando esta, espérenme las... No se vayan, no la quiten, ya voy. Pero si no guardo la fotica, si no se me pierde. Y vamos a ver, segunda pantalla. Como no saben en qué pantalla está, ustedes sonrían igual, mucha. Pantalla, ¿listos? Sonrían. Julito, ¿no estás? Julio Roberto. ¿Listos? 1, 2 y sonrían. Listo. Ay, en esta no salía yo, pero igual sonreí. Bueno, listo. Ya la pueden quitar, chicos. Ya la tenemos. Es que así damos fe, mucha. Yo no quiero que nadie me venga a decir, esos tus patojos no se conectaban. Disculpe, papá, yo aquí tengo la prueba fiel y los chicos se conectaban. Así que a mí no me van a venir a decir que perdieron esta clase porque no estaban. No. Eso sí, por eso les digo, si no tengo y el que al rato perdió fue porque nunca me puso la foto, mucha, no puedo hacer nada por ustedes. ¿Ah? Yo puedo abogar por lo que me van a aparecer dentro del informe, pero al rato... No tengas pena, Inés, yo sé, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que también es un problema, pero les digo, o sea, a la hora de que ustedes pierdan o tengan un problema, ¿verdad? Si ustedes estuvieron en clase, si ustedes estuvieron poniendo atención, no van a perder mucha. No les va a pasar porque están aprendiendo. Pero si ustedes fueron los peluches que al rato quisieron ver cómo se las lograban, yo no me van a aparecer en ninguna clase y yo no voy a meter las manos al fuego por algún peluche, va mucha, de alguien que no esté hoy aquí, ¿verdad? Bien. Entonces, si en algún dado caso no pudiéramos ir por fuerza mayor, con un justificante sí se podría. Exactamente, eso es a lo que voy, así es. Cuando hay algo de fuerza mayor y no estoy, entonces, bueno, miramos qué pasó. Todas en estas, ¿por qué? Por ejemplo, Gerardo, a la hora faltó tantas veces Gerardo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no aparecías, por ejemplo, en la foto, no aparecías, y al rato, pero yo veo las veces que algo te pasó y tenemos ahí la justificación, entonces eso se puede negociar mucha ya con autoridades para que uno pueda decir, no, la persona sí está, y además mira cómo me rindió. No se presentó, por ejemplo, 3 veces, pero mira, me sacó 30 de 30 en el final. No tengo nada que decir. O sea, no sé si me explico. Todo lo que trato de hacer ahorita es para que tengamos de dónde todo nos pueda salvar. Al rato no me fue tan bien en los exámenes, pero yo sí estuve presente y mi asistencia de verdad estuvo ahí. Yo me esforcé y yo de verdad mostré interés. Chicos, eso también aboga, ¿sí? No para que ganen, va, pero por lo menos para que tengan derecho a recuperación, ¿sí? Bueno, entrémosle. Ah, tenemos que media hora, no, 20. No, ya, ¿para qué? No, vamos rápido. Vamos rapidín. Bien, ¿cómo le hago? Ahí están ustedes, aquí está. Bien, mucha. Vamos a entrar entonces a lo mero nuestro, que hoy tenemos que abordar los primeros temas. ¿La miran ahí, chicos? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, licenciada. Sí se ve, Sí se ve.
Como me gusta cuando me responden. Gracias mucho. Bien, entrémosles. Quiero que me compartan aquí. Aquí vamos a hacer una cosa que no hice. Investigación, muchachos. Investigación. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Quiero que me lo abran su micrófono, que lo pongan en el chat, que me digan qué es lo primerito que viene a su mente cuando ustedes escuchan investigación. Una tarea de indagar algo. Buscar. Buscar. Información. Descubrir. Analizar algún tema desconocido o de interés. Bien, súper. Experimentar, dice Alfred. Solucionar. Súper. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Conocer. Descubrimiento, conocer, dijeron por ahí. Observar. Observar. Súper. Crear algo nuevo, ¿no? Crear algo nuevo, me encanta, es así es. Analizar. Ay, mi pobre Ingrid entra, sale. El saber si el porqué de una curiosidad que tengamos, fantástico. Indagar, genial. Cuestionar, dice Pamela, école. ¿Causa y efecto, licenciada? Causa y efecto, me gusta. Sí, claro, causa y efecto. ¿Por qué está pasando algo? Vamos a buscar una solución a los problemas, descubrir, chutear, bien, cabal, lo primero que venga a su mente, no importa que sea. Proceso de algo nuevo, indaga, ok, súper. Indagar sobre un tema, explorar, dice Astrid. Súper, ¿qué más? ¿Algo que no hayan dicho? Curiosidad, bien, claro, investiga el que siente curiosidad. Sí, interesante. ¿Qué más? ¿Qué más? Aumento de conocimiento. Aumento de conocimiento, por supuesto. Si yo investigo sobre un tema, va a aumentar mi conocimiento. Quiero ver qué más. Deseo de emprender. Tener tiempo, dice, por supuesto, Jeremías. ¿A qué te referís, Jeremías? A que lleva tiempo a investigar. Análisis de información obtenida con B, ¿verdad? En lugar de la P. Observar, por eso me gusta que me escuchen. Vemos ortografía de paso. ¿Qué más? ¿Qué más? Profundizar, dice Yulisa. Tener tiempo. Es cierto, mucha, la investigación lleva tiempo. Mute it, ahí estamos. Bien. Entonces, genial. Esto quería saber a qué les llevaba el tema investigar. Esta cosita le sale aquí arriba, mucha, y les tapa, ¿sí, verdad? Ahí. Katy. Bien. Así es, mucha. Investigación tiene que ver con ver todo lo que ustedes mencionaron. Desde la parte más simple, ¿verdad? Hasta la parte más compleja, que podría ser una investigación a nivel de doctorado o la investigación que hacemos todo el tiempo para saber quién no lavó los platos en la casa. ¿Sí? Investigación es un término amplio y se refiere a eso, al deseo o al proceso que se lleva para poder encontrar las respuestas a un problema o a una pregunta de investigación. La pregunta de investigación es, ¿quién dejó tantos trastes sucios? Si yo anoche lavé todos, y hoy en la mañana habían 4 trastes, ¿de dónde salieron? Me voy a la parte tan simple, ¿verdad? Desde lo más simple hasta la deducción, ¿no? Excelente. Técnicas. Ahí están, todo lo que están mencionando son técnicas que se utilizan para poder llevar los procesos de investigación. Hay investigación deductiva e investigación inductiva. Vamos a ver esas diferencias también. ¿Cuál es cuál? Y en qué tipo de problema me sirve más usar cuál, ¿verdad? Entonces, una tiene que ver con llegar de algo generalizado a algo específico y la otra tiene que ver con llegar de algo específico a algo generalizado. Les voy a ir poniendo ejemplos concretos. Pregunta, ¿tendrá que ver, por ejemplo, cuando un paciente se acerque con nosotros, que nosotros empecemos a indagar, a investigar? Todo esto va de la mano con la investigación, con todos estos elementos que usted está mencionando. Así es, excelente, por supuesto que sí. Eso podríamos entonces hablar de que es algo específico, ¿verdad? Un paciente específico, un problema que me hace irme a lo más general.
tengo una cuestión específica. Este paciente que me está presentando esta sintomatología de tipo bipolar, por ejemplo, y entonces yo voy a investigar a un tema mucho más amplio, que sería entonces a gran escala qué es la bipolaridad y entonces ver qué hay registrado sobre bipolaridad. Y si me quiero ir todavía a la parte de la construcción, porque ahí pusieron ustedes dentro de lo que venía a su mente el construir conocimiento, ¿por qué no entonces, si yo al rato he tenido varios pacientes que tienen este tipo de sintomatología, entonces a mí me surge ya el deseo de crear yo una investigación con esa temática, ¿verdad? Pacientes bipolares, por ejemplo. Te das un ejemplo cualquiera, pero excelente, así es. De una cosa particular yo puedo ampliarme a algo mucho más general, o de algo general yo llegar a algo muy específico, como el ejemplo que les estaba dando. El problema general es que los trastes aparecen todo el tiempo en la mañana. Entonces yo necesito, eso es deductivo, ¿verdad? Yo necesito llegar al específico que es el origen y el responsable de ese desastre en la cocina en las mañanas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, escucharon lo diferente de los ejemplos. Algo tan simple como una cuestión en casa y otra cosa más elaborada como un tema ya a nivel científico dentro de mi quehacer profesional, ¿verdad? Todo eso entra dentro de la gran red que puede ser la investigación. Por eso es que les digo que es tan apasionante cuando uno aprende a hacerla. Porque cuando uno aprende a hacerla, obtiene lo que está buscando. Respuestas. Siempre estamos haciéndonos preguntas. Y esa quiero dejárselos de tarea esta semana, no de tarea que me van a entregar, sino que de tarea con ustedes mismos. Que se den cuenta cuántas veces en su semana ustedes preguntan. Y preguntas retóricas. ¿Saben qué es una pregunta retórica? Sí. Una pregunta de lo que no se espera respuesta. Así es, exactamente. Preguntas que realmente no estoy esperando respuestas, pero que yo me pregunto en el día, ¿por qué me habrá engañado mi ex? Porque Por feo. el 90% de las mujeres son así, por supervivencia. Lick, disculpe, yo tengo una pregunta, no sé si entra aquí en lo retórico, ¿no? Por favor. No tiene que ver con mi ex, pero, por ejemplo, un psicólogo, ¿quién lo ayuda? Porque al final de cuentas, yo sé que hay técnicas y todo eso, a uno no las han enseñado, pero al final del día o al final de la semana, por ejemplo, yo como profesional, me llegaron 50 pacientes y dentro de esos llevó a alguien que era un violador de niños y yo voy a estar así como que con ganas de somatarlo, ¿verdad? Luego viene otra persona y dice, yo maté a mi propia hija, por ejemplo, y uno por ser profesional tiene que lidiar con todo ese secreto, como usted decía, como secreto de confesión, pero al final de cuentas, en este caso de la semana, le va a afectar, le va a pasar cuentas a uno. ¿Cómo hace uno como profesional? ¿Va con otro psicólogo? ¿Cómo? O sea, esa es mi duda. Me encanta esa pregunta, me encanta tu pregunta, Javier. Para colaborar a la respuesta de Javier, yo he escuchado que hay psicólogos que atienden a psicólogos. O sea, cuando mayormente yo me he dado cuenta en el caso de los que atienden a víctimas, tienen ya sus psicólogos, ¿verdad? Sus terapeutas que le brindan apoyo emocional a ellos, ¿verdad? O sea, su terapia, ¿verdad? Bien, Gerardo, gracias. Valeria, ¿querías responder, por favor? Sí, con respecto a la pregunta del compañero, en este caso, uno como profesional tiene que tener su psicólogo, ¿verdad? Es ahí, pues, ya queda a criterio de cada persona, en alguien que nosotros sintamos y con quien también tengamos empatía, ¿verdad? Para que nos atienda. Y en el caso, por ejemplo, que él mencionó de que siente que está muy cargado de su trabajo, que el trabajo está consumiendo, hay algo que se llama supervisión clínica. La supervisión clínica es algo nuevo acá en Guatemala. La verdad es que se está apenas implementando y nosotros tuvimos el semestre pasado la oportunidad de recibir varias charlas y varios talleres que espero que también ustedes en un futuro lo reciban, ¿verdad? La supervisión clínica es algo opcional acá, al menos en nuestro país, pero en otros países como México, Estados Unidos, la supervisión clínica es indispensable para que el profesional pueda ejercer, ¿verdad? En este caso, la supervisión clínica es, pues eso, hablar de
de nuestros casos, ¿verdad? Platicar con alguien y entonces vemos si hay algún conflicto con el trabajo, ¿verdad? Y aparte también está la supervisión de casos, que es diferente. Así es. Gracias, Valeria. Maravilloso, maravilloso. Me fascinan sus preguntas. Diosito, dice aquel, yo casi me muero de la risa. ¿Quién ayuda a Diosito? Dice. Bueno, y me acaba la pregunta del millón. ¿Y quién atiende entonces a esos psicólogos que tienen a los psicólogos? Es realmente, te respondo ahora yo, Javier, somos una cadena de trabajo conjunto. Porque algo que no tienen que olvidar nunca, chicos, es que además de ser psicólogos, son seres humanos. Ustedes siguen siendo seres humanos. Ustedes también tienen sus procesos. Ustedes también tienen sus pérdidas. Entonces, y lo vamos a anclar con la pregunta, con lo primero que empezamos a discutir en cuanto a lo de la ética, ¿verdad? En que yo debo llevar mi propio proceso ahorita como ustedes de estudiantes para graduarse. Pero qué bueno sería que no lo vieran como un requisito de graduación, sino que un requisito de salud mental. Entonces, por supuesto que los terapeutas tenemos nuestros terapeutas, que estuvo, así es, gracias, Julissa, no somos héroes, ni somos de metal, ni somos de madera, ni soy de palo, ni soy de nada. Soy un ser humano que está ayudando a más seres humanos. La diferencia del psicólogo es que yo estoy mucho más despierto. ¿A qué me refiero? Más consciente de mis necesidades. Como yo también hice un proceso previo, ¿verdad? Antes de empezar a atender pacientes, yo ya tengo toda una maleta de herramientas que aprendí en mi propio trabajo conmigo mismo para poder saber qué necesito. Y aplicamos algo los terapeutas responsables, claro está, que se llama autocuidado. El autocuidado o las técnicas de autocuidado, exacto, yo desarrollo inteligencia emocional y eso lo logro a través de la terapia. Y no es una inteligencia emocional normal, ¿verdad? Es una inteligencia emocional así súper dotada, la que tenemos que desarrollar para poder llegar a atender personas. Pero dentro de las técnicas del autocuidado está el poder ponernos atención cuando yo me estoy excediendo, por ejemplo. Porque yo puedo querer ayudar a muchísima gente, pero yo también tengo que lograr mantener un equilibrio dentro de mi vida. Yo tengo que lograr mantener un equilibrio dentro de lo que es trabajo. Tengo que lograr mantener un equilibrio dentro de lo que me apasiona, dentro de lo que me hace feliz, dentro de los tiempos con mi familia, dentro de los tiempos con las cosas exactos, saber nuestros límites, Julissa, dentro del tiempo que aplicamos a las cosas que nos ayudan a liberar nuestro estrés. Por ejemplo, algunas personas disfrutan de pintar, otros disfrutan de bailar, otros disfrutan de leer, otros disfrutan de dormir, otros disfrutan de hacer series. En fin, cada quien tiene sus propias necesidades y gustos, pero saberlos y tener claridad de cuáles son es parte importante. El deporte, así es. Una buena conversación, no terapéutica, sino que una buena conversación con un amigo para hablar de cosas banales, el platicar con mi hermano sobre lo que me hizo pensar una serie, el reírnos sobre los memes, por ejemplo, el compartir espacios sociales divertidos, ir a una fiesta, ahorita ya no se puede, va mucha, nadar, por ejemplo. Relajante después de un gran estrés, así es, convivencia con otras personas, ¿sí? Esas son técnicas de autocuidado, pero yo tengo que estar muy pendiente de mí para aplicarlas. Y dentro de esas técnicas, una primordial, cuando a mí ya me está sobrecargando el trabajo, por ejemplo, las experiencias de lo que está viviendo, escribir, dice Pamela, me encanta mucho, exacto. Cada persona tiene su propia realidad y lo que le ayuda a liberar estrés y a mantenerse tranquilo. Por supuesto, dentro del lado saludable, ¿verdad? Ojo cuando mis estrategias de manejo, autoapapacharnos, así es, el autocuidado son caricias al alma propia. Cuidado cuando dentro de nuestra propia patología no hemos tenido la responsabilidad de trabajar en nuestros procesos y nuestros mecanismos de afrontamiento de estrés son patológicos. ¿A qué me refiero? Es que yo me echo un cigarrito para manejar el estrés, usted. Un par de guaritos, me pongo una pichinga café de mano usted y con eso se me cura todo, ¿verdad? La gente lo dice. Y puede ser que incluso yo dentro de la misma formación de profesional en salud mental, si yo no me echo cargo de mis chivas, esos van a ser mis mecanismos de afrontamiento de estrés, que no me traen soluciones, sino que me generan más problemas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que nosotros vamos haciendo para poder liberar es importante. Eso se llama autocuidado.
Pero además, algo que uno aprende, eso ya lo van a aprender más adelante, chicos, es para poder realmente dedicarse a la clínica y estar en contacto con tanto dolor ajeno, recuérdense que ahí se mueve mucha energía, muchísima energía. Entonces, uno aprende a limpiar energéticamente la clínica y a limpiar energéticamente nuestro organismo, ¿verdad? Existen muchas técnicas energéticas que nos ayudan a liberar y a sacar toda esa energía que se queda flotando dentro de las clínicas, ¿verdad? Otra cosa también muy importante que nos ayuda a ir manejando todo lo que vamos sintiendo es poder... es una de las estrategias, esto se mira en clínica, como les digo, uno aprende a separar, y eso es clave dentro del trabajo, a separar lo que yo estoy escuchando. Por más fuerte que sea lo que mi paciente me está trayendo a contar, ese no es mi dolor. Eso es lo que usted hablaba de lo de la transferencia. Así es. Transferencia. Son fenómenos clínicos. Gracias, ahora ya me quedó más claro. Fíjese que hace un buen rato, hace varios años ya, yo tuve una novia y el tiempo en que llevábamos ya algo formalita la relación, me comentó que ella en su niñez fue violada por un familiar. Al poco tiempo terminamos el merequetengue. La cosa es de que yo me quedé así como que frustrado, pero con lo que usted acaba de mencionar de la transferencia emocional, yo miraba, por ejemplo, a señores o a hombres más grandes que yo, me venía como cierto resentimiento y cierta ira. Y es porque yo miraba en eso, en ese tipo de hombres, y yo decía, es que esos son mañosos, esos se le están quedando viendo hacia las niñas. Y me entraba ese rencor. Pero hasta ahora estoy descubriendo que fue eso que me sucedió a mí. Excelente, Javier. Eso que acabas de hacer contigo se llama insight. Muchas gracias. Y usted mencionó también a los homosexuales. También me pasó algo respecto a eso. Los amigos más cercanos a mi persona me dicen, vos sos homofóbico. No es eso. Lo que pasa es que he tenido varias experiencias con este tipo de personas muy feas. Pero en mi caso, al menos en mi caso, yo no los he despreciado ni nada por el estilo. Al contrario, les he tratado de brindar una ayuda. Pero por brindarle ayuda a alguien, más bien se estaba como que aprovechando y ahí Así es, y se confunde, ¿verdad? Que ver, eso sí ya no me gustó. Exacto. Y entonces hablamos de límites, ¿verdad, Javier? Pero importante, ¿te das cuenta cómo tu historia personal explica mucho de las conductas o de las cosas que tú vas viviendo a través? Entonces, no es solo que sea, entonces es importante reconocer eso para reconciliarlo contigo mismo, ¿verdad? Porque no se trata entonces de que sean todas las personas que son homosexuales son abusivas y mañosas, sino que una persona que era abusiva y mañosa es homosexual. Es diferente. Ojo con eso, ¿verdad? Porque el generalizar y el universalizar todas las cosas se vuelve un problema y nos crea prejuicios y nos crea muchos conflictos con otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que pasó con nuestra historia personal. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, dentro de así es, no todos son malos ni todos son buenos, Julis, excelente. Exacto. Es importante poder tener como el ojo y el criterio para poder determinar quién sí, quién no. Y entonces, obviamente, todas las técnicas de autocuidado, y dentro de las técnicas de autocuidado, el buen terapeuta tiene su terapia, ¿verdad? Por supuesto. Trabajar sus propios issues. No trabajamos más bien lo que nos han dicho los pacientes, porque yo eso ya lo trabajé antes para no engancharme con lo que dicen las personas, y entonces lo que te digo, ahí como que formáramos una especie de barrera en donde yo sí puedo ser empático, pero hay una línea muy diferente en donde yo estoy siendo empático y en donde yo estoy sintiendo contratransferencia. Es decir, en donde yo estoy sufriendo y cargándome de lo que la persona está sintiendo. ¿Sí? Eso ya no es hacer bien mi trabajo. Ahí, eso es una señal de alerta de que yo tengo algo que trabajar. Porque el terapeuta está empático, respetuoso con lo que está sintiendo el otro, lo comprende, lo entiende, pero no se engancha. Y hay una frase importante, ese no es mi dolor. Lo más difícil es trabajar con las situaciones, los cuadros más dolorosos, ¿verdad? Cuando salen dentro de la clínica, situaciones que a uno le desgarran el alma, que uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser esto? ¿Verdad? Trabajar con niños, por ejemplo, trabajar con pacientes terminales, niños con cáncer que te preguntan, pero Lick, ¿y por qué yo me tengo que morir?
señor que es malo de la cuadra no. ¿Cómo respondes eso? ¿Verdad? O sea, situaciones que de verdad son complicadas. Por más fuerte que sea, saber que ese no es mi dolor. Lo respeto, pero le pertenece a la persona con la que estoy trabajando, no a mí. Pero para mí es cargado, por supuesto, estar llevando esa energía emocional pesada, mucha ira, chicos, mucha tristeza, mucho rencor que sale en la clínica. Y eso es energético y es pesado. Yo no me encargo de hacer mi limpieza, si yo no me encargo de tener situaciones de autocuidado conmigo mismo, yo me voy a morir envenenado porque no lo voy a poder tolerar. Y cuando es demasiado, o por ejemplo, chicos, ¿qué hacemos cuando a mí me está tocando vivir algo jodido? Si yo estoy atravesando un duelo, probablemente voy a tener que necesitar ponerle pausa a la clínica durante ese tiempo si está siendo muy fuerte para mí. Mientras lo voy trabajando con mi terapeuta para poderle dar solución más rápido, por ejemplo. Entonces, por supuesto, yo soy terapeuta y tengo mi terapeuta original. Yo le digo a mis pacientes que una vez me eligen, una vez terapeuta, siempre terapeuta. Será tu terapeuta para toda la vida mientras viva. No todos son malos y no todos son buenos. Qué difícil, porque Diosito quiere un angelito en el cielo. Linda respuesta, ¿verdad? Si yo creo en la religión y el niño también está educado desde eso, es una buena forma. Bien, dijo que iba a hacer una pregunta. Yo, mucha. Oriéntenme porque yo saben ni qué les digo a veces. Bueno, pero respondo, Javier, ¿qué se hace? Tenemos nuestros terapeutas también y cada terapeuta debería responsablemente tener el suyo, ¿verdad? Para con nosotros mismos. Con mucho gusto, Yelisa. Bien, veamos pues, mucha. Continuemos porque sí saben que ya se acabó la clase, ¿verdad? Ay, no, mucha. Vamos a agarrar 2 minutitos para poder llegar a lo que necesito. Así es, siempre terapeuta, nunca interapeuta, diría J Balvin. Así es, yo pues tengo pacientes que trabajaron conmigo hace años y años después, ¿verdad? Años después aparecen ya con hijos, ya tenemos años de no vernos y dicen, licenciada, quisiera ver si podemos programar una sesión con mucho gusto, ¿verdad? Sin importar que ya no estemos dentro de su proceso, sino que su proceso ya terminó, pero pueden volver, ¿verdad? Ahí dice Carolina, nos está compartiendo, vean, yo tengo mi misma terapeuta desde el 2011. Así es, ¿verdad? Tu terapeuta siempre va a ser terapeuta. ¿Voy a estar toda la vida en terapia? No, no. Vas a ir a trabajar. Un proceso inicial sí lleva varias sesiones en lo que vas desenudando todo porque nunca lo has hecho. Pero cuando estás feliz, ¿verdad? Nosotros damos de alta a los pacientes. Ya se terminó de trabajar, ¿verdad? Dice Yulisa, yo he tenido varios. Esto también está bien, porque no siempre logramos encajar y hacer clic con nuestro terapeuta de buenas a primeras, porque es un tema también energético y de rapport, ¿verdad? Entonces, ahora será mi mentora, cuenta por ahí. Bien, entonces, les decía, no he hecho clic, dice Yulisa, sí es, a veces pasa, Uno llega con un terapeuta y uno dice, no siento que le puedo contar de verdad, no me inspira confianza. Así como no es para mí, ¿verdad? Parece como el del Balife, me imagino, tenemos que conseguir el producto porque no podemos hablar mentiras, o sea, es que está haciendo publicidad. No puedo decir un psicólogo si yo nunca en mi vida he ido. Exactamente. Así hemos tenido malas experiencias con los psicólogos. Así es, exactamente. Perfecto. Bueno, mucha, necesito que vean, ¿sí? Investigación. 4 importantes que vamos a revisar dentro de las clases. Investigación bibliográfica o documental, estado del arte, investigación hemerográfica y la investigación archivográfica. Anoten esos 4, porque como ya se nos fue el tiempo, vamos a hacer entonces una breve investigacióncita. Quiero que revisen dentro de su material, dentro de los libros que tienen, o si no pueden buscar una fuente confiable en donde ustedes busquen de qué se trata cada una de estas 4, ¿sí? Primera cosita que vamos a hacer, a entregar y, bueno, les voy a publicar en el Classroom cuando, porque en teoría quisiera que me la entregaran el jueves, pero si nos vamos a cambiar de Classroom y todo, yo les mando un correo, ¿sí? Pero ya quedan enterados que potencialmente le entregamos el jueves, ¿verdad? Si se queda en nuestro Classroom como es, ahí yo les voy a poner en dónde vamos a subir la tarea
¿verdad? Entonces van a hacer una pequeña investigacioncita para que sea válida. Carátula, nombre, número de carnet y las definiciones de qué son, ¿verdad? ¿Qué es una investigación bibliográfico-documental? ¿Qué es el estado del arte o a qué se refiere el estado del arte en una investigación? ¿Qué es una investigación hemerográfica? ¿Y qué es una investigación archivográfica? No quiero una cosa gigante, no quiero algo enorme. Yo quiero que ustedes me lo puedan describir. Que si yo se los pregunto, a ver, contame, David, ¿verdad? ¿Qué es una investigación hemerográfica? Ahorita no lo saben, ¿verdad? Pero que ustedes lo puedan describir con sus palabras. ¿Sí? Y que puedan encontrar entonces buenas fuentes, porque lo que sí quiero, luego de que ustedes hagan la investigación, pueden por lo menos 2 definiciones de diferentes, ¿sí? De cada una. 2 definiciones distintas. Y si ustedes le quieren agregar la suya propia, ¿verdad? La que ustedes después de leer un montón de cosas distintas, ustedes, ya entendí a qué se refiere. Con sus propias palabras, la pueden agregar ahí mismo, ¿verdad? Y lo que sí necesito que lleve, porque si no, sí, claro, Jeremías, de las 4 cosas que están aquí. Lick, yo tengo 2 preguntas, disculpa así rapidito. Dime, De Javier. todo esto que nos está dando usted, las instrucciones que son las que ahorita nos está dando, ¿la va a escribir en el Classroom? Por supuesto que sí. Si se nos olvida. Y la segunda pregunta, gracias. Usted nos dio material para investigación. Entonces ahí surge mi segunda pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, Wikipedia, yo he escuchado licenciados que lo recomiendan y he escuchado otros que no lo recomiendan para nada? Entonces, usted que es experta en la materia sobre esto, ¿no lo recomienda o no? Y si es que no, ¿por qué no? O sea... Con gusto, ahorita te respondo a esa pregunta. He visto documentales donde lo recomiendan, entonces es contra... Información editable. Exactamente, David, esa es la respuesta. ¿Por qué algunos lo recomiendan? Porque es una biblioteca enorme que tiene mucha información verídica. Por supuesto, hay muchísima información en Wikipedia que es cierta. ¿Quién lo puede usar? Lo puede usar un experto. Yo me meto a revisar Wikipedia para ver qué dice, pero porque yo ya soy experta en determinado tema. Entonces yo puedo ver si lo que está ahí es cierto o no. Pero si yo me estoy formando, yo no recomiendo Wikipedia. Es decir, yo a ustedes no les voy a aceptar Wikipedia. Porque esa información en ese portal es editable, lo que acaba de decir David. ¿Qué significa? Que cualquier persona del mundo puede apachar el botoncito en Wikipedia y darle editar y escribir lo que sea. No tienen, digamos, un sistema de verificación tan exacto como para asegurarse que todas las personas que editan o agregan información sobre los temas son expertos. Entonces hay muchísima información falsa, como la hay verdadera. Hay mucha información falsa que a veces la ha puesto alguien, por ejemplo, algún estudiante que se da cuenta a la hora de estar buscando en Wikipedia que falta información sobre eso. Viene y pone información de otra fuente y la mete y ya está en Wikipedia. Entonces, por eso no se recomienda. Si yo soy un experto, yo puedo leer. Y si yo sé perfectamente que el tallo cerebral está compuesto por 3 estructuras: puente, bulbo raquídeo y mesencéfalo. Yo lo sé. Y además, sé cuáles son los otros nombres alternos que tiene. Cerebro medio, puente de Barolio, protuberancia o médula oblongada. Yo lo sé. Entonces, yo al leer ahí, en una parte en donde me diga que una de las partes del tallo cerebral es, por ejemplo, el hipotálamo, yo lo leo y digo, ¿y eso está mal? ¿Sí? Pero porque yo sé, porque yo ya soy experta en esa temática. Pero ¿qué sucede si ustedes que están en este proceso de aprendizaje se rigen a una fuente no confiable? Ustedes leen que el tallo cerebral, que el hipotálamo está en el tallo cerebral, ustedes le dan copy-paste y me lo entregan en un trabajo. Y luego van ustedes por la vida creyendo que el hipotálamo está en el tallo cerebral. No sé si me explico, Javier. Es un riesgo. Por eso es que no lo recomiendo. Es un riesgo. ¿Cómo sé que sí, que no? Por eso es que, ¿dónde necesito que busquen, chicos? En fuentes confiables. Revistas científicas, si van a buscar información de internet para responder a lo que yo les mande de tarea,
revistas científicas, la revista Cielo, por ejemplo. Hay un buscador que se llama EBSCO. Y les voy a dar un recurso importante a la madre, pero no sé cómo están de tiempo, muchachos. ¿Todavía tienen tiempo para que les share pantalla y enseñarles eso? Sí, licenciada. Sí. Porque es que ya nos pasamos 8 minutos. Sí, capitán, estamos listos. No pasa nada, no pasa nada, usted siga. Aprovechemos aprovechemos porque yo tengo clase a las 8 y crean que la corrí. Veamos, miren, ahí estaba lo que les decía que nos dieron el correo institucional. Vamos a ver, un segundo. ¿Cómo le muevo esta vaina? Espérense, mejor lo voy a buscar y se los pongo cuando ya lo tenga. Porque les quiero enseñar ese recurso porque aunque ustedes no estén en el CUM, ustedes pueden utilizar esto. Escuela de Ciencias Psicológicas. Vamos a ver, lo que quiero ver es que si sea esta página para que ustedes lo puedan hacer solitos después. Que les voy a mostrar. Vamos a ver, sí, es esta. Bien. Muchachos, les quería contar varias cosas importantes. Les cuento que esta semana es el aniversario de la Escuela de Ciencias Psicológicas, ¿verdad? O sea, el 46 aniversario, y van a haber varias charlas que son gratis sobre temas interesantes, ¿verdad? Clases sobre temas interesantes a las que ustedes pueden meterse, chicos, porque ahí están los links y creo que va a ser un Facebook Live si no estoy mal. Entonces pueden acceder a esas conferencias y aprovechar mucha conocimiento ahora virtual, ni siquiera hay que ir al CUM o algo así, sino que uno se puede meter desde la comodidad de su casa y aprovechar ese aprendizaje que está ahí. Ahorita ya les voy a mostrar. Bien. Ay, Dios, ya lo perdí. No, aquí está. Bien. En Google, para que vamos siguiendo los pasos así uno por uno. En Google, ¿cómo veo esta vaina? En Google ustedes ponen ahí Escuela de Ciencias Psicológicas, ¿verdad? Vean que yo les quería poner un apuntador y ya me morí. ¿Están viendo cómo fallo? A ver, voy a usar el cosito del mouse. Escuela de Ciencias Psicológicas, ¿verdad? Y la primera paginita que es psicología.usac.edu.gt. Ustedes le dan clic ahí. Ese enlace les va a abrir la página de la Escuela de Ciencias Psicológicas, que es esta que hace estos cuadritos y tiene este fondo fucsia. Aquí está lo que les estoy hablando, miren. Invita a comer. Miren, el 22, miércoles, intervención en población en tiempos de COVID. También va a estar Coli. Aquí están, vean, análisis de la realidad y consecuencias de la ciudad guatemalteca con el maestro Villacorta, que es un geniesazo. Y no se diga el maestro Mario Coli, que es un cubano, un recurso maravilloso, que da clases en el CUM, neurociencia cognitiva y neurociencias afectivas, su contribución en el campo de la psicoterapia. Algunos dirían que ustedes apenas van en segundo semestre y que cómo se van a meter. Hay mucha. Uno más de algo pesca. Y si ustedes tienen el tiempo para poder aprovechar y meterse a estos espacios en donde van a aprender, chicos, enhorabuena. Bien, entonces quiero que vean esto que está aquí arriba, ¿verdad? Aquí están las pestañitas y aquí hay unas pestañitas azules. En esta parte en donde dice biblioteca, ven que cuando pongo el mouse encima de biblioteca me despliega, ¿verdad? Aquí dice revistas indexadas. Y entonces aquí aparece EBSCO Psicología, Latindex, Redalic, Organización Mundial de la Salud, me voy a mover yo de aquí para que no les interrumpa, voy otra vez, y la RLP, que es la Revista Latinoamericana de Psicología. Esto que está aquí, chicos, son enlaces, son buscadores que hagan de caso que son Googles, pero científicos, ¿sí? EBSCO, Latindex, Redalic, cuando ustedes se metan a buscar un tema del que quieran investigar, cuando vayamos a hacer la investigación, estos son recursos, son buscadores que nos van a llevar hacia las revistas científicas, porque cuando buscamos en Google, Google nos va a desplegar toda la información, verídica o no verídica, todo lo que haya, nos va a desplegar Wikipedia, por ejemplo. Pero si yo quiero asegurarme que la fuente de la que yo estoy sacando la información es una fuente confiable, una fuente que lleve investigación formal de fondo, puedo utilizar estos buscadores. EBSCO, Latindex, Redalic, la Organización Mundial de la Salud, si yo estoy buscando la definición de alguna enfermedad, por ejemplo, o la Revista Latinoamericana de Psicología, RLP. Todos los que están aquí son varios, algunos corren, algunos no. Por ejemplo, vamos a probar con EBSCO.